le soltó la mano, ¿no? Porque acá el dato más importante es que el Banco Central tuvo que vender, como decían ustedes, casi 400 millones de dólares, ¿no? Para que el dólar no llegue a 1.500 pesos. Una locura, ¿no? La pregunta que va a pasar mañana, porque 379 millones de dólares, un día... Ayer fueron 50, por ejemplo. Por eso, 53. Un día lo podés permitir, pero no puede ser todos los días 380 millones de dólares. Falta para el 26 de octubre, además. Claro. Pero Mirá, puede más. Mirá lo que te digo. Recién Lucas hacía una cuenta muy interesante, o la hacíamos culpa la tengo yo. fuera del aire. Siempre. Sí. ¿Cuánto costaba la ley Garrahan para todo 2025? Tengo que darle la propiedad intelectual a una persona que me pasó el dato que estaba muy bien con este gobierno y está un poco enojado y me decía, che, ¿calculaste cuánto es lo del Garrahan? Le digo, la verdad que no. Me fijé en el mensaje del presupuesto, de la ley, ¿cuánto es? 90 millones de dólares. 89 dólares, tal cual. Claro. Sí, 89, 90 para millones. todo 2025. 90 Eso millones es de dólares. un cuarto de lo que terminó saliendo usar- con tener el dólar hoy. Luqui, ¿no? voy a usar una cuenta tuya. Tal vez era más barato no vetar. Vos el otro día dijiste que a las provincias se les envió por ATN adeudado 8 millones, 8 de millones de dólares. dólares, Bueno, exactamente. hoy vendieron casi 400. Sí, claro. Y bueno, por eso. Johnny, nosotros venimos diciendo hace meses que hay temas que los podés solucionar. No podés tener todas las bombas activas. Alguna Exactamente. solucioná, apagá este Exactamente. incendio, no dejes que... ¿no? Y bueno, el resultado está a la vista, ¿no? Ahí se va a sumar Esteban Domecq, gran economista, para que nos ayude. Qué bueno. La pregunta es de acá a octubre, que es lo que decís vos. Ahí está Esteban, séntate, Y querido. esa es la pregunta, ¿cómo se mueve, no? Las reservas del Banco Central es un número. De ahí a que lo puedan usar son 39.400 millones de dólares. Por supuesto que eso no se puede gastar todo. Es una locura. Tenés importaciones, tenés turismo, poné la plaquita, tenés venta de dólar ahorro. Sí. Estas son las reservas. Esas son las de libre disponibilidad. No, claro, de ninguna manera. De ninguna claro. manera. Son las reservas brutas. Claro, brutas, pero de ahí tenés que, repito, importaciones, turismo, dólar ahorro, pago de deuda. Creo que de hecho hay que pagarle en enero 4.000 millones de dólares a los Sí. bonistas. Con lo cual, no es que... Sí tenés que el Fondo Monetario te dio 14.000 millones de dólares, pero si vos te quemas todos los días... Se calcula que unas 26.000 podrían utilizar Sí. aproximadamente. ¿Y qué Pero te vas pasó? a gastar la reserva contra el No, dólar, No, pero eso es una hipótesis ¿Cómo, Franco, cómo? disparatosa. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué de pronto vuelve a esa es ser una buena noticia el dólar? ¿Y por qué de pronto Sí. volvemos a hablar del riesgo país? ¿Qué pasó? ¿Es por selección. 90 millones de dólares de Garrahan? ¿De verdad? No, Yo creo varias. que, a ver, Lili sabe más y ahí está Esteban, creo que tiene que ver con el contexto político, ¿no? Y económico. La desconfianza. Hay Pero temas de falta de económica. confianza, esa es la palabra que Confianza, busca, me parece. No, y están que- haciendo, a mi criterio, están haciendo síntomas sobre las expectativas, no sobre el evento. Para adelante. Claro. Claro. No es de algo que Porque pasó. Yo decía, o sea, la lo que realidad puede es que pasar no en cambió octubre. nada. No, espera. No cambió nada a nivel Yo digo esto, económico. perdón, Luquita, perdón. Si nosotros 5 hacemos un partido político y mañana sacamos 33% en la provincia de Buenos Aires, nos aplauden de pie. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien, la Libertad Avanza sacó 33 puntos. Lo que pasa es que se esperaba 38 y una elección pareja. Claro. Entonces están haciendo síntomas, insisto, sobre la expectativa. Si vos partís de la idea de que Milei es el presidente más votado de la historia y que tiene 55 puntos, lo ves desplomarse. Si partís de la idea de que tenía 30 puntos y que el resto fue Pero, siempre endeble, sobre todo entonces lo ves de otra manera. De lo que planteó el gobierno, que era pintar la provincia de violeta, un gran triunfo en octubre, la reforma fiscal, la reforma previsional. La pregunta que se hace para mí el mercado, los empresarios, los inversores es: si ahora no estás pudiendo controlar el Congreso y te ganan 180-60 como te ganaron ayer o hoy de vuelta al Senado, Sí. ¿qué pasa si en octubre tampoco tenés una buena... ¿Me dejás decirte una cuál buena es la performance? razón económica? Dale, Porque no es solo lo quiero sumar a política. Esteban, sí. No es solo política. En realidad también en el mercado y en los especialistas surge la duda si hay capacidad de acumular reservas. ¿Por qué le importa Por al eso sube, mercado claro. el Eso hace acumular meses que reservas viene pasando. objetivamente para pagar Que, las Lili, corregime obligaciones? si me equivoco, se vienen incumpliendo las metas acordadas con el Se fondo. vienen en ese incumpliendo y claramente la preocupación no es tanto por hoy, por este momento, sino en función de la discusión que se lo que enoja viene. muchísimo Javier Milei del famoso si el tipo de cambio está atrasado Una cosa, o no. quiero sumar un dato. Hoy hablaba con un sector del gobierno, obviamente esto no es opinión generalizada en el gobierno y está a la vista por la cantidad de tweets que generan por día. Y es que hoy sienten que se puso peluda de verdad. O sea, alguien me dijo, hoy sentimos de verdad que Bueno, se sí, puso peluda muchos porque creen tuvimos eso. que gastar mucha plata en contener el dólar. Claro. Y la verdad que el plan económico no cambió nada, sino que cambiaron son las expectativas. ¿Qué está pasando? Tampoco hay, si querés,
hoy pasó un evento donde estuvo Milei con los candidatos, donde relanzaron la campaña. No hubo un gran cambio, ni de lo político ni de lo económico. Ahora vamos a hablar de lo político, hubo una decisión, pero eso no... Está bien, sacan a Lula Menem, ponen No, a Pilar... ahora lo hablamos. Yo no sé si el mercado dice, ahora sí. No. Pero ¿sabes cuál es el tema que quiero hablar con Esteban? Si vos quemás todos los días, repito, 389 millones de dólares, te quemás los 14.000 millones de dólares del fondo en 37 días. No va a pasar. No es nada. Ha pasado No, en la Argentina. No, ¿eh? bueno, pasó con Macri. No debería. Ha pasado, Pasó ¿no? con Macri que la plata se quemó en 2 meses. Acá... Para nada, ¿no? Porque al final es para nada. No, bueno, y encima el Para dólar estar peor. terminó en 80. Pero déjeme decirle que el gobierno tiene herramientas, el Banco Central tiene herramientas como para impedir ese escenario que estamos describiendo. No es que no puede hacer nada. Esteban, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá charlamos. Gracias por la invitación. ¿Estás bien? Sí, muy bien. el uno. Nosotros no. Surfeando. Nosotros estamos un poquito angustiados con Franco, ¿no? Franco, ayudamos un poco. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuánto abre el dólar mañana? ¿Cuál es la señal Primero, que esperan los mercados? Viste como que se el dice croupier siempre? nunca adivina si sale. Sabe mucho de casino y de ruleta, pero no Si sabe. no seríamos millonarios los Exactamente, económicos. Pero a ver, para poner un poco en perspectiva. Sí. Digamos, acá hay un proceso de estabilización avanzado e inconcluso con desafíos, Claro. que va recorriendo etapas y claramente hay una interacción entre lo político y lo económico que se retroalimenta, a veces positivamente, a veces negativamente, en este caso en particular claramente negativamente. En esas etapas, esta no es la primera vez que hay tensión cambiaria y tensión financiera con salto del riesgo país y demás. Es cierto. El riesgo país en enero era 550, en abril era 1100. Digamos, después del acuerdo con el fondo baja a 600, 700 y ahora está en 1400. Está claro que estamos en una dinámica de retroalimentación de una crisis política y económica que se manifiesta en las variables cambiarias y financieras. Y la incógnita que surge es, bueno, pero pará, todavía faltan casi 40 días a las elecciones, 20 y pico de ruedas. Eso que está diciendo es la Entonces, clave. acá hay que ir al trasfondo que está atrás, que yo creo que hay un tema económico más que político. Lo político le da condimento Pero y hay- después acelera el proceso. ¿Por qué es más económico que político? Lo voy a explicar así. Digamos, acá hay 3 grandes procesos económicos y uno es el más importante, es el de estabilización. ¿Qué determina el programa de estabilización? Un sendero de nominalidad, de inflación, de precios relativos, tasa de interés, tipo de cambio, que ahí está el sostén político del gobierno. ¿Por qué? Porque ahí está el mandato social de bajar la inflación. Claro. Y eso es lo que está avanzado, inconcluso. La inflación es casi 2, 1 y pico, falta la batalla final. Esa ingeniería económica que está ahí atrás de ese proceso, Sí. si lo tuviese que sintetizar para que se escriba, es como una mesa que tiene Sí. 4 patas. Uno es la fiscal, vos tenías un agujero. Ahí está el Congreso, después podemos hacer doble clic, pero Sí, vos tenías ahí una bomba, si querés, en la pata fiscal, con un agujero gigante. Sí. Pata 2, el programa financiero. Argentina no tiene acceso a los mercados, vos tenés mucho vencimiento de deuda en pesos y dólares. Ahí te vas a tener la tensión cambiaria. Ahora menos. Se en serio. entiende clarito. Pata 3, tenés quebrado el Banco Central. ¿Qué es quebrado el Banco Central? No hay reservas. ¿Cómo que no hay? ¿Y esas reservas? Bueno, son prestadas, son de los argentinos que depositan a nivel Ah. central, swap de China, el Fondo Monetario, no Basilea. son genuinas. No hay ningún dólar del Banco Central. Las reservas netas son Claro. negativas. Después voy a ir a este punto. Y pata 4 en la mesa, los precios relativos. Vos tenías que sincerar precios relativos atrasados, dólar, combustible, servicio, etc. Y ahí tenías el fondo. Muy claro, Ahí todo eso se Entonces- despertó con la elección. ¿Por No, qué vos ahora? fíjate cómo corre las etapas el proceso. La etapa 1 va de diciembre 23 a junio-julio del 24. Sí. Macroeconómicamente virtuoso. Vos recibís reservas netas de menos 11.000. Llegás a junio y julio con reservas 0. Sí. O sea, recomponer reservas, empezás a salir al Banco Central, haces el ajuste fiscal, sincerás precio relativo. La economía se hunde, pero empieza a salir. Claro. Éxito. Aguantaste, digamos, esa olla a presión en el arranque. Fase 2, etapa 2, segundo semestre del pasado. Ahí ya el Banco Central deja de comprar y acumular reservas. Y empieza a caer. Entonces, ahí el saneamiento de esa pata 3, que es el Banco Central y el programa monetario, empieza a retroceder. En lo fiscal, muy firme la pata 1. En lo financiero, sofisticado. Lo aguanto, pero no tengo acceso al mercado. Sigue cerrado. Precio relativo ya está. Ahora, con el correr de este año, ¿Y por vos qué se da mantente que el Banco firme Central lo dejó de comprar? fiscal. Sí. Bueno, ahí está la cuenta corriente, el turismo, los argentinos compran toda la La atención, liberación del vencimiento de deuda. cepo, Entonces, la liberación cuando del vos cepo. te metés en enero, febrero, marzo, ya en un esquema de agotamiento sintomático, porque antes era sintomático por el blanqueo, digamos, las reservas empiezan a caer más aceleradamente, el riesgo país empieza a subirse, justamente es el correlato. ¿Por qué caían las reservas? Bueno, la cuenta corriente, la cuenta financiera que no se te abría el mercado, y ahí llega el fondo.
hacer una especie de torniquete a Zapata 3. Ahora, desde abril que se firma el acuerdo con el fondo, entraste, yo lo llamo en la etapa 4, que es la etapa de tránsito electoral, que va a ir hasta el 26 de octubre. Que siempre se calienta. En la etapa de tránsito electoral hay curvas. ¿Qué curvas? Políticas, tensión de todo tipo. Entonces vos fíjate, vuelvo a la mesa. Yo digo, la pata 1, fiscal, firme. Firme. Pata 2, financiera, sofisticado, pero no se abrió el mercado. Ojo ahí. Y ahí están los vencimientos de deuda en dólares. Claro. El fondo le hace un torniquete, te la aguanta. Banco Central, ¿cómo están las reservas? ¿Menos 10? Claro. Ah, pará, vos arrancaste menos 10, fuiste a 0, estás menos 10. No acumulaste las entonces, reservas que tenías. Ahí te está faltando algo que hay que seguir trabajando. Heredado, claramente. Sí. Pero ahí el programa avanza, no puede seguir. Pero no mejoraste lo que heredaste. Exactamente. Ahora te hago una pregunta. Entonces ahora, Sí. el mercado, fíjense qué empieza a pasar. Como no arreglé eso y no se abrió el mercado, y con esta ingeniería, si querés, para mí es un desacierto, hay un error de diagnóstico, por lo menos yo tengo una diferencia de diagnóstico, de sacarle los pasivos remunerados, eso que eran Levax, Sí, la letra, los LEFIs. se lo tiran al tesoro, comprometen, eso estaba en Central, la pata financiera, y ahí empieza el riesgo país a irse. ¿Por qué? Porque el programa empieza a perder reservas y quedó exigida. Entonces, acá hay un problema de arrastre no resuelto. O sea, vos trabajaste muy bien en algunos frentes. Que con la calentura electoral. Y cierro con esto. Esteban, lo que me decís es que la pata 3, que no quedó bien, empieza a castigar la pata 2 que estaba floja. ¿Y la política qué pata le está pegando? ¿A cuál? A la fiscal. A la 1, a la fiscal. A la fiscal. A la que ¿Qué? estaba firme. Salen misiles del Congreso todos los días. Lo único que está firme sosteniendo, y ahí sale el presidente, cadena nacional, Pará, señores, esta ¿y pata. se rompió la mesa? No, lo que está pasando, Pará. lo que está pasando, creo yo, que en esta iteración de lo político y lo económico, Sí. por la propia dinámica de esta iteración, el mercado le empieza a bajar el pulgar a la gobernabilidad, a la continuidad, al giro de la Argentina. Y dice, pará, esto está todavía en duda. Digamos, ese resultado en la provincia de Buenos Aires no es un gatillador de la crisis, es un acelerador. Muy claro, Un síntoma. muy claro. Por la Perdóname, respuesta Esteban. del gobierno. Entonces, perdón, cierro. Si vos no tenés recorrido y tenés que hacer ajustes en el medio, hoy te lanzás a cruzar 2 años en busca del 2027, elecciones presidenciales, sin reservas. Y fíjate este dato. Cristina, Fernández Kirchner, en enero de 2014 devalúa. Y si lo- Tenía No, 25 mil millones de dólares de reservas netas positivas y entrega negativo. Macri tenía Y devalúa. positivo, queda colgado del fondo y entrega positivo 10, pero en el transcurso hay 20 abajo. Mirá que te quieras decir algo, Franco, y Está Lucas enojado, también. Franco, ¿Qué mira, pasa, está Franco? enojado. Te agarrás la cabeza. ¿Qué pasó? Me hiciste doler la panza, Esteban. No, te digo pero él no la tiene verdad. la culpa. Es muy didáctico. No, es que es muy claro y Muy sí, claro. la verdad que me abriste más los ojos de todo lo que vengo escuchando de analistas y economistas. Muy Muy claro. bueno, muy bueno. Muy bueno. La pregunta que quería hacerte era, entonces esto requiere un cambio muy profundo por parte del gobierno. Ya no es un tema de que el Menem, la campaña, o sea, un cambio de rumbo económico grande para dar una señal de que vas a volver a ajustar las 4 patas, porque ahora están las 4 patas debilitadas, no te alcanza con una curita. Digo, tenés que hacer algo en serio para dar un mensaje a todos, a los argentinos y al mercado. A ver. Mirá, yo no creo que haya que hacer movimientos traumáticos. Correcciones hay que hacer, sin lugar a dudas. ¿Cuál? Y en el Banco Central, en el esquema monetario cambiario, sin lugar a dudas. Hay una herencia no resuelta, punto. Avancé, retrocedí, avancé en otra cosa. Falta, hay que seguir trabajando. Acá había que hacer 4 operaciones de un cuerpo muy complicado en simultáneo. Una salió muy bien, la otra más o menos, listo, hay que seguir trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Pero esto no es el gobierno, es cualquier Pero no es el gobierno que Pero venga. pará, te lo pregunto porque es el fin del gobierno, ya está, se acabó, está el peronismo diciendo hasta acá el mercado le soltó la mano. ¿Sentís eso o no? No, La verdad, sinceramente. Está bueno el punto. Para que un programa económico sea exitoso, después tenemos que ver desde dónde, cuál es el punto de partida. Y déjame hacer un comentario de Franco. Hoy tenemos una ventaja, el diagnóstico está sobre la mesa. Claro. Porque en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, no teníamos ni el diagnóstico. Entonces, si está el diagnóstico, está el rumbo, después lo que estamos discutiendo es el programa. ¿Cómo conecto una Argentina fundida, una economía estabilizada con crecimiento económico, vos no- que genere? Entonces, la discusión es de, tengo que revisar el programa. Y eso creo que es inevitable. Iván. Lo que está en juego es, acá hay que responder 3 preguntas para entender qué tipo de cirugía o service le tengo que hacer al programa. Uno, decime el resultado electoral. Claro. Porque no es lo mismo tener la ratificación social de que Argentina... Bueno, te voy a hacer
un comentario muy cortito, las dos primeras preguntas que me hacen El tema es el ruido empresarios, hasta sobre todo de octubre, ¿no? afuera. Claro. Me dicen, Claro. ¿qué garantía jurídica tiene el RI? Claro. Argentina, El RI. instituciones, justicia, reglas de juego. Y la segunda es, ¿cómo está dividido el mapa político? ¿Y cómo piensa cada... Mira, ¿viste cómo piensa el presidente, este espacio político? Bueno, el otro piensa todo lo... me dicen, que vayan los argentinos a las urnas, voten y después vemos. O Porque sea, si los argentinos no saben a dónde vamos... Hasta octubre yo no pongo un mango. Claro. Hasta que no vea para dónde va la el Argentina. tema es que- el resultado para que le creo que electoral... queremos Ese ruido hasta octubre, digo, te destruye. Exactamente. te va Bruno, dejá destruyendo. que- Pero para cerrar, digo, el éxito del programa Sí. necesita consistencia macro. Podemos discutir en qué está bien, en qué está mal y qué falta. Necesita capacidad de ejecución del programa, necesita comunicación y confianza. Y acá hay algo que se está rompiendo. La comunicación Entonces, y la la confianza que vos comunicación decís, es pará, fundamental. Quiero preguntar algo de eso. Vos dijiste recién que tenías una mirada sobre otras cosas. Entiendo que hay un debate, no sé si en el Ministerio de Economía, de que hay que dar un mensaje o político o económico muy fuerte. Sobre todo económico. Digo, el dólar está 1.500, hoy ya contamos que hay sectores que están un poco preocupados dentro del gobierno. ¿Vos crees que sin dar un mensaje económico fuerte, no sé, porque no sé de economía, esto se puede calmar de acá a octubre o hasta el 26 de octubre no hay manera que esto se calme? No. Con mensajes y señales contundentes. Cada medida, cada palabra, cada tweet, cada señal suma o resta en estas dinámicas. Si el riesgo país está subiendo, si la presión cambiaria está subiendo, si el tipo de cambio sube y le saca reserva central, etcétera, todos los movimientos que están haciendo en el sentido contrario. ¿Esto es revertible? Sí. ¿Esto es traumático? ¿Hay que ir directo a cirugía, corazón abierto? No, es manejable. Ahora, no hay manera Pero no hay mucho. de calmar y estabilizar la economía si no estabilizó la política. Igual para te lo pregunté mal. Yo te estoy hablando de otra cosa. Muy Sacar inter- las bandas. Se están hablando un montón de cosas. ¿Vos crees que hay que tomar una medida así fuerte? Fuerte. Comunicación y medidas vas a tener que tomar. Sí. Probablemente. Medidas Pero fuertes. ¿Qué medida? Medidas fuertes, vos tenés que ¿Cuál? tener las medidas en el marco de la curva electoral. Entonces estás muy acorralado Devaluar con las no podés, elecciones. ¿no? No, claramente que no. No, pues si te va la inflación, Entonces- perdiste la elección. Chau. Ya devaluaron. Claramente que no. Bueno, sí. El dólar estaba a 1.000. Pero al se principio. está hablando de una Pero estaba devaluación. dentro de las bandas. más, Pero no, poné sí. un programa, poné señales, la comunicación, digamos, fundamental. ¿Es El mala la norte, comunicación? el presupuesto que se presenta cuando dice el tipo de cambio va a estar 1.350, 1.420 a fin de año, pierde todo tipo de credibilidad. La comunicación, ¿quién es el vocero económico del gobierno? Toto Caputo. ¿Quién es? Toto Caputo. No sé, hoy hablo a Dorni, Toto Caputo. a veces habla Milei, a veces habla Hablan 10 Caputo. personas. No hay. No hay un Escribe vocero Kirno unificado. también habla. Hoy habló Adorni después de no sé cuánto tiempo, respondió preguntas muy cortito. Caputo va a algún ¿Por qué no streaming, dicen que es Toto Milei- Caputo? Me parece que es Toto Caputo. No es el vocero unificado. Pero- la pregunta es que Porque habla, o sea, acá hay que hacer una conferencia técnica, basta de streaming, basta de entrevistas. Señores, acá está el programa, esta es la señal, vengan mercado, vengan inversores, vengan economistas. Con interlocutores. Venga la política, discutimos la pata uno de la mesa, qué necesitan, cómo se negocia, diálogo. Señal, acá está el programa y está firme como una roca, fenómeno. Primer señal. ¿Vos sacarías las bandas? Es que, ¿qué bandas? La banda del dólar. La banda del dólar. Pero el piso ya no es banda. El piso, claro. Hoy es Claro, un sí. techo Claro. sobre el cual hay un crawling que camina el mismo crawling de antes que No hay va banda, más hay techo, arriba. está bien. Digamos, el ROFEX, el mercado, cualquier activo de la economía argentina está arriba de la banda. Claro. Esteban, No, una, la banda pregunta, una pregunta sobre el riesgo país. Hoy casi toca los 1.500, terminó en 1.453. Nadie sabe bien qué es el riesgo país y si nos jode Es la muy vida a sencillo. todos los argentinos. Explícaselo como dice Fantino. No, Para primero mi tía déjame Margarita. decirte qué te está diciendo el número. El riesgo país, digamos, te está poniendo precio a escenario futuro de la Argentina. Ok. Una Argentina desconectada del mundo, rota, desequilibrada, enferma económicamente, inflacionaria, en default, todo tiene un riesgo país de 2.500, 3.000 puntos. ¿Sí? O 4.000. Ya hubo eso, ¿no? En la En historia la pandemia argentina. de Alberto Fernández. Tenía el riesgo ¿Con país. Alberto 4.000. hubo 2.000 de riesgo país? Cuando Macri pierde las elecciones Sí. primarias de 800 se fue a 2.500. Viene la pandemia 4.000 default reestructuración. 4.000 se fue. Sí, claro. No me acordaba yo. No me acordaba. Entonces, una Argentina económicamente rota, tenés un riesgo país de 2.500, de 3.000 o de 4.000. Una Argentina recontra sana, como Perú, como Sí. Ecuador, como Bolivia. Nadie pide. Bueno, Bolivia ya no tiene que cumplir. Pero es 300, 400. Un riesgo país que pasa de 700 a 1.500 es
un mercado que le está poniendo precio al futuro de la Argentina, cambiando la probabilidad de ocurrencia de escenarios hacia Pero, adelante. ¿y el país es otro país como para que el riesgo país hace 6 meses estaba 600 y ahora está 1200? O sea, Sí, ¿es otra claro. Argentina? Es muy... Claro, porque, digamos, ¿Pero qué cambio en 6 meses? escenario continuidad del programa, todo tal cual está. Escenario service, escenario reseteo, escenario disrupción política. Digamos, cada uno ponerle un riesgo país distinto. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Se está moviendo de uno al otro? Por esta iteración económica, política y social también, claramente. Hablemos de... Yo miraba, ahí voy, Lili, riesgo país en otros países. Vos recién dijiste, ¿qué dijiste? Ecuador, Perú. Perú tiene 120 riesgo país. Ucrania está en guerra, Johnny, tiene menos que nosotros. Paraguay tiene 122, Brasil 183, Colombia tiene 254. ¿Por qué no podemos ir a algo más normal? ¿Por qué estamos en 1500? 3 pilares. Orden macroeconómico. Ahí está el programa de estabilización, la reforma estructural. Orden macro, Sí. institucionalidad Sí, y consensos políticos. claro. Perú tiene problemas políticos con orden macro e volaron presidentes instituciones. en Perú 5. Y no se mueve el riesgo país. Y no se mueve el riesgo país. Y entonces Argentina tiene que trabajar en los 3 pilares. Yo puedo tener un programa económico fenomenal, pero si no tengo presupuesto económico, no tengo congreso, no tengo leyes, no tengo reglas de juego, no tengo justicia, no tengo consensos políticos, no tengo diálogo, no tengo negociación, no tengo nada, el orden macro no va a ningún lado. Claro. Eh, Esteban, déjame hay- preguntarte una cosa que me parece que está dando vueltas perdón, Lili, discúlpame, en la cabeza de la gente, ¿no? Porque hoy vemos que el Banco Central intervino con casi 400 millones de dólares. Y la pregunta es, si no interviene con esa plata, el dólar, ¿a qué valor llega? ¿Con qué contexto político? ¿Con qué contexto externo? El ¿Con qué actual, precio del mañana. de hoy? No, con el de hoy. Ahora, con el de hoy. ahora. Si no No, hubiesen imposible, puesto los imposible. 400 millones, ¿de qué valor estamos Imposible hablando? saber. Pero en un tipo de cambio flex, no lo sé, puede estar 1.600, 1.700, hay que ver con qué la señales. demanda. 1.700. No se sabe, no, es un número, no, pero no dijo 1700. No, No, pero malo, es un número que nadie sabe. No, igual a ver, Bueno, esto se no estoy responde muy buscando que sencillo. diga una declaración que no quiere decir, sino que pregunto porque la gente se lo... ¿Cuánto era el dólar de Alberto Fernández en las 4 crisis cambiarias que tuvo su gobierno? En los overshoots que hacía el tipo de cambio libre. A plata de hoy Es un overshoot. es cuando el tipo cambia boom, como hoy que se presiona y se va. ¿Saben a cuánto era plata de hoy? 3.500 pesos. Claro. Toma O sea, con los inflación. dólares de crisis cambiaria en brecha, porque el tipo de cambio estaba intervenido, pero tenías brecha de 200, plata de hoy 3.500. Los dólares de crisis de Macri cuando pierde el financiamiento del 2018, plata de hoy 2.000, 2.200. Claro. Eso es lo que dice el gobierno. El dólar, si estuviera bien acompañado, tenía que estar en 3.000. Pero ¿Cuánto vale la soja? ¿300 o 650? No, está 300. ¿Cómo está la política? ¿Ordenada o desordenada? No, está desordenada. Ahora- ¿Cómo está la tasa de interés afuera en la Reserva Federal? ¿Está 4% o está 0? No, está 4. Era que Lili te quiere preguntar. Uno de los errores, Muy a interesante juicio, escucharlo, no sé si vos coincidís, fue el tema de la suba de las tasas, que frenó mucho más la actividad. Hoy ya las está bajando. ¿Le alcanza para llegar con la economía un poquito mejor? No me parece que ayude justamente todo este escenario cambiario. Pero apagó la economía, ¿no? Y hoy ya algunos no te daban precio, lo típico. Mm. Entonces, ¿vos crees que alcanza, que llegan con un poco de mejora en la actividad? Es una buena señal. Yo creo que en el margen puede mejorar, pero poco, porque la macro es lenta, es un Titanic. Es muy lenta. Y hasta que lo perciban los que están viajando en ese Titanic, es muy difícil que lo perciban. Digamos, ahí hubo una sucesión de errores, LEFIS, EPO, acuerdo con el fondo, tasa, bla, bla. Entonces, esa tasa del 80 es la tasa de un programa que en la curva electoral, vamos a llamar, banquinea. Entonces, ahí digo, paga con tasa. Se da cuenta que eso no controla y ahora después aflojan. Una pregunta más. Ahora, sí, yo quería hacer una perdón, más. puedo completar. ¿Y si se pierde entonces? Si la economía fue la que contribuyó a perder en septiembre, ¿y si se pierde en octubre? ¿Qué escenario vislumbrás? Qué pregunta. Bueno, yo le voy a preguntar. Qué difícil. Digamos, No, los pasa- economistas hacen escenario. No, está claro, pero hay que ver cómo se reacomoda la política en la Argentina, cómo se relanza un gabinete, un gobierno, un equipo, un programa. Depende, digamos. claro. Digamos, Son las pero no es señales. novedad. Del 2011 hasta acá esta economía no crece. Tuvimos 14 crisis cambiarias. ¿Cómo están las reservas, Esteban, negativas? ¿Cuándo lo vamos a arreglar? Y espero que pronto. Digamos, eso es lo que está faltando. Desde que que soy sí. chiquito que escucho eso que está ¿Crees diciendo. que si el gobierno pone que no pierda, que haga una elección de 33 puntos, que sea la fuerza más votada del país, pero que no sea una elección para... Sí. ¿Se calma todo esto o no alcanza con eso? Va a aflojar un montón. Afloja va a un montón. aflojar, pero vas a tener que seguir trabajando en el programa. Pero va a aflojar un montón, claramente. ¿Sabes qué? Porque esta iteración política, económica, social, lo que decía Lili recién, cuando el programa banquinea y yo empiezo a pagar una tasa del 80%, una actividad que venía mesetada con claro. irregularidad y heterogeneidad, empieza a pagar un costo.
Entonces, ¿qué empieza a emerger ahí? Cierta insatisfacción micro. Es que, yo valoro la estabilidad, sí, pero ahora, bueno, me cae el negocio, me cae la venta, me cae la actividad. No tengo pará, precio. esto no está tan bueno. Claro. Y eso vos lo podés aflojar después del 26 de octubre. Quiero decir, en el corto plazo, la conducción de la política económica, el que va al volante, digamos, está 100% condicionado por el calendario electoral. Por eso esta etapa nace el 11 de abril con el acuerdo con el fondo y termina el 26 de octubre. Y el lunes 27 va a empezar otra etapa. ¿Qué Y etapa empieza? No sé, porque Esteban, a ver qué pasa en las elecciones. ¿Qué otra etapa empieza el 26 de octubre? ¿Qué es lo que estás viendo? Pues yo te pregunté antes si el gobierno requería de un cambio fuerte en materia de ministros, ¿no? Decir, bueno, un nuevo programa, un nuevo ministro, una nueva cara que te convenza, que te diga que las cosas van a mejorar, ¿no? Nuevo ministro, tiró Franco. Bueno, si hoy ¿nuevo ya no le ministro? crees a los Hablaste un nuevo ministro, Franco. Fue fuerte. Un nuevo ministro. no, Por eso, sí, si necesitas un cambio fuerte, esa es No, un poco está la bien, pregunta. es pregunta. Claro, sí, pregunta. la magnitud del cambio depende del resultado electoral y la reacción del mercado a eso. Eso es cierto. Con una victoria, o sea, y acá estaba el programa apalancado en una hipótesis de que arraso en las elecciones, el mercado me acompaña, Sí. se pone bullish, me entran todos los capitales, le doy continuidad al programa. y bueno. Bullish es algo Bullish bueno, es ¿no? algo Es algo que digo, estoy confiado, estoy optimista, Sí, hay entrada de todo capitales para en arriba. Argentina, Tradujo porque más aceleran las inversiones de las compañías. Malatonizado. Claro, No, está bien, pero bueno, simbólicamente. Es decir, la magnitud de las modificaciones que habrá que hacer, Sí. va a depender exactamente del calibre del resultado electoral y de si Argentina tiene o no financiamiento. Esto es fundamental. Por ahí como Ay, si- no, ¿Me dejas una cosa, para Perdón, preguntar? cierro con esto, Johnny. Mira, ¿Qué Johnny- operación le tenés que hacer, Esteban? Depende si tengo anestesia o no. No, te quería, sí, Franco. Esto nada más, no es tuve pregunta, inflación. digo, Sí. cuando uno pierde la confianza, viste que te debe pasar, Johnny, a vos te debe pasar bastante, que te dicen, no, bueno, es la única salida, mirá, porque si no vuelve el kirchnerismo. Mucho, ¿no? O tengo el muchos ministro de amigos que Economía. es- claro. No, porque... Pero el tema es que el gobierno necesita que vos vuelvas a creer, no es que te sale solo, ¿no? Entonces, para volver a que la gente La credibilidad. tal vez necesita otro personaje, alguien que diga, che, no, el programa salió mal o no es como queríamos y ahora para esta nueva Pero etapa necesitamos esto. ¿es un tema de personas o es un tema de política? ¿Se arregla? Porque ¿cuántas veces se puso Se cambió otro gente. ministro? Y bueno, pero ¿para qué lo cambias? Para confiar en él, para decir, che, confío en esta persona que su programa económico va a funcionar. No sé, Cuando ya no crees, ¿cómo haces para volver? Pero pará, te doy un caso rápido. Pusieron un ministro del Interior nuevo, que ya venía hablando con los gobernadores. Pero, los gobernadores creo pará, que cuando lo llaman que- por WhatsApp, pero pará, cortan así y lo que- dejan ahí. ¿Había que tocar la política o había que tocar la Bueno, economía? está bien, Ambas pero por eso, por ahí cosas. cambiar de cara no alcanza si vos no ponés a Bueno, alguien de... por eso digo. No, te quería preguntar esto de inflación. Este dólar a 1.500 cerró, 1.500. 1.495 lo mismo. ¿Va a precios o ya está? ¿O no hay más lugar? Porque a la señora que nos está mirando y al señor le interesa la verdulería, los precios, el supermercado. Hoy tenés un traslado a precios minimizado y esto es muy bueno y esto es sano. Ok. ¿Por qué está minimizado? Porque tenés orden macro atrás. Porque no hay Claro. peso. Digamos, no tiene nada que ver con el 2023, etcétera. Vos fíjate, la inflación en los últimos 4 meses promedió el 1,7%. Claro. Te da menos de 8 acumulado, con un tipo de cambio que avanzó más de 20. Esto para la economía es muy sano. Para el Banco Central es sano, para el sector externo es sano. Y esto probablemente te esté marcando un poco el camino de cómo debería seguir la película después del 26 de octubre. Cuando vos tenés orden fiscal, cerrás el agujero. Cuando no tenés un descontrol monetario como el que tenías, cuando tenés la apertura económica, tratás de avanzar con las reformas, ya no tenés anabólicos en la demanda, convalidación Claro. monetaria, estímulos que puedan permitirme, sube el tipo de cambio, sube esto y hago lo que Te quiero. digo porque hoy Guillermo Oliveto nos decía en la radio que la micro también influyó en las elecciones. Es algo que hablamos con vos, Franco. Sí. Que 70% le cuesta llegar a fin de mes, Aresco, que el ingreso disponible de las familias, lo que queda para consumir después de los gastos fijos del hogar, está 39 puntos abajo que en 2017. O sea que Tony, todo indicaría que lo que más el influyó fue la bolsillo, elección. En la el bolsillo provincia, está claro, No, el golpeado, armado, ¿no? claro. Sí, pero acá hay que explicar algo y este es un mensaje, digamos, difícil, porque A ver. hay un proceso de sinceramiento de variables económicas yendo hacia, digamos, se está sincerando el nivel de ingreso de la economía con el nivel de productividad. Sí. Acá había, ¿por qué esta economía no crece hace 15 años? Bueno, porque esto estaba completamente disociado. Entonces, es como que te diga, estamos en una gran resaca macroeconómica. ¿Por qué? Porque esa persona Sí. que hoy tiene un ingreso 20 puntos abajo, cuando ajustás que ahora se paga la luz lo que vale, el transporte lo que vale, la salud, que era todo lo que estaba reprimido de una economía rota, Claro. dice, Esteban, yo estoy 30 abajo. Sí, claro.
En realidad siempre estuviste 30 abajo, pero antes teníamos una maquinita que imprimía Artificial billetes, y vos no lo sentías. pagaba los subsidios, explotaba la economía por los aires, pero vos te pensabas que podías pagar la manzana, y bueno. ¿Y por qué la antirresaca duró tan pocos meses, digamos? ¿En qué sentido? Y te venimos de una resaca, o sea, de un montón de cosas que fueron mal. Y ahora estamos sufriendo eso. ¿Y por qué en estos 2 años no se notó tanto todo eso? Y se notó de golpe ahora. Bueno, porque justamente el sinceramiento de los precios relativos, de los servicios, de los gastos fijos del hogar, que lo tenía que hacer para empezar a intentar estabilizar la economía, cerrar el agujero fiscal, implica que, ok, lo que se recupera el ingreso real se va a pagar los servicios lo que valen. Entonces hay un desafío no económico de Excel, hay un desafío claramente social y por ende político. Ya te dejamos, te estamos exprimiendo hace 25 minutos. Pasa que creo que a la gente le está interesando mucho. Está María Castiglione, gran economista, está Fernando Iglesias, ya te dejo Franco, pero te puedo poner lo último. Acaba de hablar el ministro de Economía. Yo no lo vi. Las 3 anclas. En las 3 habló anclas. en Carajo Stream y están viralizando ahí que dijo cosas muy fuertes. Yo no lo vi, me dicen que es muy fuerte lo que dijo sobre el dólar. Podemos verlo en vivo, reaccionamos en vivo y vos lo analizás. Si querés te tiro el título. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Bueno, A ver. es lo que está bien. Nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalles si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos, y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces, al que por ahí se le ocurre, tipo, no, bueno, ¿por qué no flotan y usan los dólares para recomprar deuda y demás? No, nada de eso estaba previsto en el programa. Bueno, qué fuerte la frase, que no sé si vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. ¿Qué quiere decir? Que van a vender, que está dispuesto a vender todos los dólares. Todo lo que No, necesita. claro, a mantener el plan Me parece- económico. Ahí tenés algo fuerte si querés que Toto Caputo, el ministro de Economía, Pero- perdón que me meta, está diciendo, creo que hicimos todo bien, no hay un paso para atrás porque estamos... Perdón, tal vez soy yo, no quiero ser alarmista, pero no es poco... No sé, ¿No es una mala idea esto? ¿Me dejás preguntar? Vení, testeame. Me deja Johnny preguntarle a Esteban si cree que esta frase ayuda, si trae más calma o nerviosismo al mercado. ¿A quién le ¿No habla? es muy diferente de lo que de están los haciendo. mensajes que están bajando Del compra desde varias campeón. semanas? El compra campeón. Digamos, paso si el para mercado atrás. está poniendo en precios lo que considera de esos mensajes, de esas medidas, lo está poniendo en precios. Argentina tiene un problema ahí no resuelto en el Banco Central que tarde o temprano va a haber que hacerlo. Cuanto más se agudice el problema, bueno, más difícil va a ser salir. Claramente acá hay una apuesta, un redoble, digamos, en el marco de una estrategia económica. Déjame decirte, cuando uno está conduciendo un auto, uno tiene un sesgo. Y a veces uno va de copiloto y dice, che, está manejando mal. Y tal vez no, termina manejando bien y sale bien. Entonces, Claro. nadie es dueño de la verdad. Digamos, puede haber errores diagnósticos de un lado o del otro. Entonces, habrá que testearlo. Lo que pasa es que el mensaje el equipo es fuerte. Claro, ¿qué te Están parece están a vos que convencidos de lo que genera? están haciendo. Está bien, por ahí también, bueno, pero Por ahí creo que está sería convencido. mucho peor que venga el ministro y diga, la verdad que no sé qué estamos haciendo. Y No, sé no, qué voy a no, hacer. no, Digo, Pero por ahí, a ver, si ellos lo pensaran, pueden decir, che, la verdad, nos El otro día equivocamos con esto y esto, Federico vamos. Furiase dijo, vengan y testeen. Lo puso en Claro, Twitter. claro, por eso. Vengan a testear a ver si nosotros... Lo bueno, la a mí realidad me parece se impone. arriesgado, pero bueno, la realidad se impone. Una pregunta. Última y lo dejamos. Sí, vos sabés que cuando vino el secretario de Tesoro, Pleasant, dijo que si Argentina necesitaba dólares, un préstamo, lo iba a poder contar con ello. Eso se viene gestionando hace tiempo. De Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos. ¿Vos crees que eso calmaría? Se estima que puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento no quiero decir mañana, ¿no? Estoy hablando de un par de semanas o algo así. ¿Vos crees que eso calmaría? ¿Eso realmente serviría? Sí, sin lugar a dudas. Básicamente porque a tu problema cambiario financiero le estás dando combustible. O sea, en el segundo semestre del 2024, Sí. cuando el programa había derrapado mayo, junio y julio y la brecha se fue a 60%, el Riego País a 1.600, ¿quién llegó? El blanqueo. Claro. Fueron los argentinos, a los Sacaron colchones sacaron 20 Tenía millones siempre de dólares. dólares que te iban a abastecer. El Riego País terminó en 550 a fin de año. Cuando tuvimos esta turbulencia a principio de año, ¿quién vino? El fondo. El fondo. Y organismos internacionales dijeron, acá están 20. Lo calmó. Bueno,
Entonces, este programa, en parte, con una cuenta corriente deficitaria, sin reservas, con argentinos dolarizando, con esta tensión cambiaria, es cuenta financiera. El programa tiene mucha palanca financiera. Entonces, si aparece el Tesoro norteamericano, claramente que va a ayudar un montón. Bueno, Esteban, te recontra exprimimos. Gracias. Gracias por haber venido. Franco, Qué querido, frase, te Qué despido frase. con esto que dijo recién Kicillof, porque la alternativa es Kicillof. Nada más espectacular. El salvador de la economía. Mira, ¿querés verlo? Dale. El equipo económico es un equipo que viene de una experiencia laboral y formativa previa en Wall Street, JP Morgan. Son gente de la banca especulativa internacional. Así que tampoco me extraña que no tengan una sensibilidad ni una inclinación a una macro para el desarrollo, que es lo que nosotros pedimos. Esto es lo increíble de este país. El último gobierno de este hombre que habló recién, de Alberto Fernández, de Sergio Massa, de Cristina Fernández, llevó el dólar de 60 a 1.200 pesos. Lo subió 1.900%. Y te está explicando la salida. Bueno, Esteban dijo recién que el dólar de Alberto sería como hoy 3.000 pesos. 3.000 y pico. Sí, 3.000. Sí. Esta gente dejó 19,5 millones de pobres. 19.500.000 pobres. Sumó 3,5 millones de pobres. No puede hablar de economía. Y habla de economía, liviana. Las reservas del Banco Central, como explicó recién Esteban Domecq, las Sí. tomó el gobierno de Milei negativas. Digo, Sí. si estaban negativas es porque Menos 13.000 millones. Lo vaciaron al Banco Central. Bueno, Franco, ahí sumamos a María Castiglione, el tema de la economía, bienvenida. Está Silvana Giudici, está Fernando Iglesias. Tenemos mucho más, tenemos Erimedo, editorial, todo, pero está caliente el tema económico. Obvio. Abrazo, amigo, Buen gracias por programa, estar. hasta mañana. Bueno, arrancamos, dale. Obviamente con esto, los mercados huelen debilidad. Está María Castiglione, economista, está Silvana Giudici, diputada, está Fernando Iglesias, diputado nacional. Tenemos este problema. Hoy el dólar oficial, poneme 1.495. Hubo en algunos bancos, se llegó que a vendían vender más caro, más de 1.500, pero bueno. 1.510, 1.520, 1.530, pero poneme por favor la placa. Ahí se sienta Fernando, 1.495. El blue un poquito más arriba, pero prácticamente lo mismo, 1.515, 1.510. Y el riesgo país cerró en, 1.453. Acá el dato es la evolución, ¿no? Si querés la curvita que es mucho más significativa que este número, este es el dato, ¿no? Que en enero estábamos en 600 y hoy estamos en 1.500. Casi una multiplicación por 3 práctica, Ahí ¿no? tenés, Johnny, si querés, dentro del gobierno, las dos visiones. Algunos que te dicen, hoy fue un día muy picante, porque por primera vez el dólar se fue muy para arriba. Yo Claro. me dije el off del funcionario importante que me dijo, Sí, hoy sí. sentimos que se puso peluda. Y por otro lado tenemos a Toto Caputo, el ministro de Economía, que acaba de decir, está todo bien, nos vamos Fuerte, a bancar la Caputo. parada. Muy el dólar está fuerte. Hoy fue un mal día también en Wall Street, cayeron mucho las acciones argentinas, los ADR, argentinas, un 10%, cayeron los bonos también. Ajá. Ah, las empresas. Las empresas perdieron valor, o sea, Sí. es un Es mal un día día. bueno. Dame el riesgo país en otros países para entender de qué estamos hablando. Bueno, recién decía Domecq que con Alberto había llegado a 4.000. Sí, Mirá, bueno, Venezuela está fuera de la lista, ¿no? No existe. Venezuela es... está afuera. Como Pero siempre, mirá, punteros de la región, Johnny. Qué lástima, ¿no? Qué lástima esto, porque tranquilamente podríamos estar ahí con Salvador, con Colombia, algo más... Al lado de Perú. Más No, normal. es una lástima que estemos tan cerca de Bolivia, porque Bolivia sí tiene una Claro. Recién situación económica. Franco dijo un dato, me parece increíble. Ucrania en guerra tiene un Sí. riesgo país Sí. más bajo que el de Sí. Argentina. Bueno, María, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Fernando, bienvenido. ¿Cómo Y te va, Silvana, Johnny? bienvenido. Primera observación de este día tan complicado. Bueno, es la consecuencia de lo que ha venido pasando y yo te diría, lo que se agudiza acá, más allá de los problemas económicos que hay que convenir, las miramos, pero hay que mirarlos con la lupa de dónde venimos, ¿no? Claro. Y las herramientas que tiene un gobierno en minoría en las cámaras para resolver los problemas. Y yo creo que el gran tema acá es político, es decir, el miedo, el temor, sobre todo después de la elección de la provincia de Buenos Aires, de que finalmente no sean tan buenas las elecciones y el fantasma de la gobernabilidad esté en tela de juicio, como hemos visto lo que ha pasado en el Ah, no- Congreso. No coincidís con Esteban. Para vos, él decía que ahí es un tema económico, para vos es un tema A ver, político. Yo no coincido obviamente en algunas cosas, también Esteban planteó, Sí, atacaron los problemas de fondo de la macro, o sea, cuando uno mira distintas crisis de Argentina, ni hablar las de Alberto Fernández, el dólar llegó al equivalente de más de 3.000 a hoy, pero porque sobraban pesos, porque había un déficit monumental financiado con permanente emisión, con la maquinita. Claro. Incluso en la época de Macri, donde no había financiamiento directo del Banco Central, pero había déficit. ¿Qué significa déficit? Que para pagar parte de los salarios de empleados públicos
y ni hablar los intereses, tenías que conseguir que alguien te preste. Claro. El mercado le prestó, pero vos dependías de que te siguieran llegando los dólares, que a su vez los tenías que pasar a pesos para pagar las cuentas. Entonces vos estabas presionando a que entraran dólares necesariamente para funcionar y además inyectabas pesos en la economía que el Banco Central retiraba con las LEVAC, que después fueron la LELIC, bueno. Entonces, la necesidad que tenía en aquel momento el gobierno por el déficit fiscal y además el déficit de cuenta corriente, teníamos déficit comercial, era enorme. Entonces la sensibilidad que había en aquel momento y la disparada que hubo en el mercado tenía que ver con eso. Hoy, te diría, si uno mira los fundamentos, la macro, se ha ordenado muchísimo. Te diría que estamos en una de las mejores situaciones de los últimos años en lo fundamental. Mercado que persigue. ¿Qué significa? Riesgo político. Lo fundamental que son. Fundamental, la base, exacto, que es el equilibrio fiscal, que es donde han fallado todos los planes de estabilización de Argentina, incluida la convertibilidad. Claro. Cuando uno estudia por qué Argentina no logró estabilizar, porque no funcionó la parte fiscal. O sea, los gobiernos se tentaban a gastar más de lo que podían y terminamos defaulteando deudas, entrando en incumplimientos tremendos, haciendo quitas brutales, el plan austral, el plan primavera, incluso la convertibilidad, donde no defaulteamos al principio, reestructuramos deuda, pero rompimos todos los contratos de la economía. Esperá que ahora vuelvo y quiero que opine Fernando y también la diputada Giudici, pero dame lo que dijo Rattazzi, un empresario que las vio todas, también se sabe acomodar en muchas, hablando del riesgo país hoy, a ver. Yo lo que veo es cuando el riesgo país se va arriba a 1200 y pico, veo una frenada de todos en la confianza en la Argentina. Claro. Y eso es grave. Las tasas de interés están demasiado altas, obvio, eso frena. Sí, es lógico lo que dice, pero a mí me preocupa además lo del riesgo país, la destrucción de riqueza que genera. Yo hoy veía, ahí tomamos 3 o 4, pero hay mucho más. No sé, hay algún banco que ya perdió en un mes el 45% de su valor, otro banco 40%, otro banco, que es un banco muy cercano a Massa, el 38%, pone más. Después tenés Central Puerto, un 29%, Loma Negra, energía, todo el mundo la conoce, 28%, Telecom, 26%, IRSA, esto es pérdida, destrucción de riqueza, muchachos. Mirá el miedo al retorno el fantasma mirá IRSA, IRSA son los shoppings, es el Alto Palermo, es el Abasto, 23% se destruyó su valor. YPF en un mes. YPF, la empresa más importante de Argentina, con Mercado Libre, 20%. Johnny, Pampa Energías, Minlin. Y gran parte de esto es la última semana. Yo hoy calculaba, cuando cayó el Merval es la canasta de todas las empresas más importantes de la Argentina. En los últimos 11 días, ¿qué hice? Traté de tomar el día anterior a las elecciones y ayer. Y hay una caída de 13% de todas las empresas que cotizan en bolsa en Argentina. Da bronca. Es heavy. Da bronca porque se recuperen. las empresas valen menos, empiezan las dudas. Pero se van a recuperar. El tema es que vos ves los dos contrastes, que las empresas valen un 13% menos en Argentina y por otro lado que dicen que está todo bien y vos decís, bueno, es medio Con raro. este disparador lo sumo a Iglesias y Giudici. Dame los economistas kirchneristas que son, bueno, la alternativa. Guillermo Moreno, que es la civilización, diciendo que el gobierno, en consecuencia por este dólar, tiene que hacer las valijas. A ver. Lo relevante de ayer es el tuit de Caputo diciéndole a los cueveros que los espera a la vuelta de las elecciones, donde es un ministro de Economía despechado por sus amigos y que está adelantando el final. Aparte, el pueblo en la calle, ¿no? O sea, es un ejercicio de pinzas, pero eso es más importante porque fue la señal de hacer las valijas para el gobierno. Creo que hay que asumir seriamente el tema de la Asamblea Legislativa, que tiene que convocar a la vicepresidenta, tiene que seriamente hablarse de un gobierno de unidad nacional, seriamente pensar cómo se constituye ese gabinete de unidad nacional y seriamente encontrarle una salida elegante al presidente. ¿Cómo se cuelgan de la crisis? ¿Cómo lo ve Fernando esto? Bueno, yo veo varios revival. Uno es el del peronismo, volviendo con su afán golpista y volviendo por un nuevo 2001. Voltearon un gobierno porque la pobreza era intolerable con el 38%. Al año siguiente era un gobierno que tenía 38% de pobreza, 0 de inflación y la deuda en el 50% del PBI. Al año siguiente entró Duhalde y metió el PBI, la deuda al 100%, la inflación
se fue a 42%, le dio 2% a los jubilados, 2% a los asalariados y la pobreza se fue 57,5%, récord nacional histórico. Ahí están de nuevo, queremos Los que repetir. fogonean crisis Y después- tienen que recordar lo mal que la pasamos todos, ¿no? ¿No? Y tienen que recordar que después Duhalde le entregó el bastón a Kirchner, que tuvo 20 años, con 4 gobiernos, con mayorías parlamentarias, y dejó el 47% de pobreza. Primer revival. Segundo revival, el de las PASO 2019, porque el problema político es lo mismo. Los argentinos amamos las causas, ¿no? Nos enojamos, esto está mal, esto acá, y detestamos las consecuencias. Es decir, yo no voy a votar porque no me gusta aquello, no me gusta aquello, y yo, ay, pero mirá los mercados. Bueno, cuando pasó lo de las PASO 2019, no es que se cayó el 20% en un mes, se cayó la bolsa. En un día. En un día se cayó más del 40%, la caída más grande de la historia, excepto de Sri Lanka, que hubo un terremoto, ¿no? De un día para otro, de un día para otro. Y Macri, si lo recordamos bien, salió ese día a decirle a los argentinos, votar mal tiene estas consecuencias. Y yo me acuerdo que Larreta y el equipo lo retaron y al otro día salió a pedir disculpas. Pero tenía toda la razón. Entonces, a mí me parece que estamos en un revival de eso y depende de los argentinos. Porque el gobierno se equivocó, cierro, el gobierno se equivocó en hacer una campaña política para el 30%, que es el voto duro, que es el que lo votó en la primaria y no para el 55%. Entonces, todo ese voto blando no fue a votar el otro día. A ver, Silvana. Y ahí hay un error del gobierno táctico, pero hay un error también de los votantes. Bueno, una cosa antes y de ahora cambiar. depende de si aprendimos de las PASO 2019 para ver qué es lo que hacemos en noviembre. Giudici, y voy con el comentario editorial, sí. Sí, bueno, no hay mucho que agregar. Recién lo escuchaba a Moreno con lo de la Unión Nacional, la Unidad Nacional, y me acordaba que hace unos días, en una entrevista que le hacen a Pagano, ella dice lo mismo. ¿A Marcela Pagano? Sí. A la diputada. ¿Y pero por qué era hablo de Libertad. Marcela Colega. Pagano? Porque, ¿recuerdan cuando el dólar empezó a subir en el último tiempo del gobierno de Cambiemos? Que la pantalla se tenía de rojo y gritaba y lloraba Cayó porque Pagano. el dólar no sé qué, se va no sé ¿Puedo cuándo. decir una cosa? Si vos ves la imagen completa, fue solo una expresión. No fue una expresión. Sí, No, a ver, pará. Déjame terminarme la idea. No la estoy defendiendo, pero si la ves Dejá que completa, termine la no idea. puso Todos los días se estaban pagando. y Lo los que te muchachos estoy con esto, diciendo, por favor. te guste o no te guste, piedra libre. Son los mismos, muchachos. Cuando un gobierno no peronista no gobierna, a los 2 años empiezan estas crisis. Igual lo dijimos el otro día, perdóname, lo dijimos el otro día, María. en la sesión. Esta sesión de ayer, la de hoy en el Senado, la de la semana pasada, creo que te lo dije a vos por la radio, era un portaaviones lleno de aviones preparado con misiles para pegarle abajo la línea de flotación Bueno, del están gobierno. entrando los misiles. ¿Cuál es la línea de flotación? El déficit fiscal. El Pero no superávit paran de entrar fiscal los les va a misiles. costar un poco, como decía María. Acá hay un plan de desestabilización política y económica también, basado en que este gobierno es malo, que contesta mal, que Sí, se pero pelea Fernando con los tiene razón. periodistas, que hay reclamos sectoriales sin solucionar. Es así cierto. avanzo. Sabés que puede haber muchos errores, pero acá no se perdió nada. Fue una elección distrital. En octubre pero, se va a revalidar y la confianza o la no confianza recién se puede medir ahí. El gobierno habla de golpe, que es lo que estás diciendo vos, es lo que está diciendo Iglesias. Hoy el ministro de Economía puso el Congreso, insistirá hoy con romper el equilibrio fiscal, cosa que finalmente pasó. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente. Poneme el tuit de Toto Caputo, el ministro de Economía. Están tratando de voltear al presidente. ¿Quieren voltear? Como dice Caputo, dame a Sergio Berni, ahora lo discutimos en la mesa después del editorial. Milei está juntando todas las millas para subirse al helicóptero. A ver. Haciendo todos los deberes para acumular millas, para subirse al helicóptero. Y no solamente para subirse, sino hacer un upgrade. Y el único que junta las millas para subirse a ese helicóptero es Milei. No somos los que estamos vaticinando algo que ya lo vivimos. ¿Qué piensan? Qué cosa de loco, ¿no, Jonito? ¿Tiene razón o no, Giudici? ¿Están buscando el helicóptero? Ellos buscan el helicóptero, por supuesto, y le ponen nafta todos los días. Igual te diría, la diferencia es una elección de María. medio término, no termina el mandato, como en 2019. Es distinto. ¿Por en qué? ese sentido. No, pero ahí hay un punto que puso. Yo creo que hay en todo esto una subestimación de las dificultades que enfrenta un gobierno no peronista, que las tuvo en diferentes medidas. De la Rúa las tuvo Macri y las tuvo Milei. Dura 2 años, muchachos. La luna de miel dura 2 años. A los 2 años de la Rúa perdió las legislativas, a los 2 años Macri
Ganamos las legislativas, pero en diciembre nos tiraron 14 toneladas de piedra a la conferencia de prensa, ¿verdad? A los 2 meses estábamos con una corrida cambiaria y ahora es lo mismo. Entonces la dificultad es enorme porque vos agarrás un país destruido, que tiene la confianza destruida, la gente no da más y aparte tenés que hacer un ajuste porque si no se te va a cualquier lado. Entonces la dificultad es enorme. Y el gobierno, la verdad, es que hace bien Caputo. Caputo recibieron 11.000 millones de dólares negativos estos muchachos porque se la rifaron toda. Habían recibido de Macri diciendo, decía Kicillof, decía tierra arrasada. Tenían 12.000 millones de dólares en el Banco Central que dilapidaron y dejaron 11.000 millones de dólares abajo. Que eso quiere decir que le habían manoteado 11.000 millones de dólares a los ahorros de los argentinos. Y este gobierno y hace muy bien en decir, yo no lo escuché a Caputo decir está todo bien. Dijo, nosotros queremos que el rumbo es el correcto y lo vamos a bancar. Y me parece muy bien que gasten hasta el último dólar en eso porque es lo que corresponde. Hay un voto del 56% de los argentinos y hay que defender el programa económico porque si no vienen los muchachos y se acabó lo que se da. Yo también siento, y cada uno puede estar de acuerdo o no conmigo, que hay determinados impulsos autodestructivos que hay que corregir. Porque es como una tormenta perfecta, ¿no? Primero, el Congreso, fábrica de derrotas, misiles, como dice Giudici. Yo le digo fábrica de derrotas. En algún momento tendrán que rever esto, porque ya van con la de hoy es la votación 11 consecutiva, 11, donde la oposición consigue 2/3 de los votos. Entonces, eso lo van a tener que rever. Segundo, y no menos importante, el mercado es un hervidero. Y el dólar nuevamente toca la banda, y el Banco Central vende casi 400 millones de dólares y el riesgo país vuela. Y tercero, esto de que el kirchnerismo está envalentonado con el golpe, que se caen, después de la paliza en la provincia, y sale a la calle esa propia de banderas ajenas que te rompe, ¿no? Es universidad pública, la discapacidad es mía, los jubilados son míos, el Garrahan es mío. Ante esto yo tengo 2 preguntas para todos. ¿Cómo se corta esta racha negativa? Y si se puede revertir este clima que es sumamente derrotista. A ver. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Tiempo. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado de la Nación. Está bien que recule, esto lo digo yo. Sí. Está bien que recule. El presidente que diga, ay, voy a ver si las discapacidades, si las universidades, porque eso no es la grieta, eso no es los cucas, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social. Con lo que pasó es como, puta madre, estamos vivos, ¿viste? O sea, es como, dale, hagamos un país mejor. ¿Para quién carajo gobierna, presidente? ¿Para quién gobierna? ¿Para 4 perros? ¿Para Conan? ¿Para quiénes gobiernan? A ver, acá siempre decimos que hay 2 maneras de reaccionar frente a una derrota. La reacción infantil, que es le echo la culpa a los demás. Viste que el chico reprueba y le dice a su mamá, no, pero mamá, la maestra me odia, tiene algo personal conmigo. Tu equipo pierde 4-0 con Palmeiras y el técnico dice, no, nos robó el árbitro. Esa es la manera infantil. Después está la manera más madura de reaccionar, que es autocrítica, estudio más, bajo la soberbia, me calmo,
saco a los burros de mi equipo, algunos voló hoy, me parece muy bien, a los burros hay que sacarlos y saco a los que patean en contra. Pues también hay algunos que meten unos goles en contra, papito. Entonces, en lugar de buscar amarillos tibios, amarillos cucas, yo vi hoy el tuit y dijo otra vez lo mismo. Yo si fuera el gobierno admitiría que acá hubo mala praxis política. Mala praxis política. Nunca en la historia del Congreso la oposición había juntado 181 votos. Cuando vos, y esto va por mi cuenta, seguramente no van a estar de acuerdo, pero yo lo quiero decir, cuando vos humillás a tanta gente diferente durante tanto tiempo, cuando llega la debilidad, te pasan todas las facturas juntas. ¿Por qué lo digo? A Macri le dijeron viejo, a los Penato le dijeron mentirosa, y ahora lo vamos a discutir. A López Murphy, traidor, basura, a Vidal, mentirosa. A Carrió, pitoniza la moral con 20 custodios. A Yarlora, mugroso, corrupto. A Nacho Torre, pobre Nachito, no sé qué cosa. Bueno, a Jorge Macri le retiraron el saludo. Fíjate. Esto va más allá de Macri. Usted insiste con un acuerdo de dirigentes. Sí, obviamente, claro. Y digamos, lo que pasa es que, bueno, quizás Macri deba entender que su momento pasó. La verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada Los Penato mintiendo abiertamente. Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que imagino que les duele escucharlo, pero que es un traidor de las ideas. Medio que te dijeron traidora también, te escucho. Es una mentirosa. ¿Quién? Es mentira. Aparte, a ver, pelearse con María Eugenia Vidal es pelearse con alguien que nunca tuvo agallas. Nacho Torres, ¿la ve? ¿Los gobernadores la ven? ¿O qué están viendo los gobernadores? No, pobrecito Nachito no la ve. No la ve, es un pobre chico que no pudo leer un contrato. Bueno, yo siento que cuando vos maltratás tanto a aliados en las buenas, después no te podés sorprender cuando esos aliados te desconocen en las malas. ¿Qué dicen ahora? Esto es sin señal. Hablemos otro día, no me llega. Y lo más peligroso no es la derrota en sí misma, que hoy hubo otra. Es la incertidumbre que se genera porque se pone en duda la viabilidad del proyecto político. Eso es una gran cagada. ¿Por qué? ¿Por qué se dispara el riesgo país a, no sé, más de 1.300, 1.453? ¿Qué pasó? No se dispara porque Milei va a tener que pagar el 0,23% del PBI para las universidades. Se dispara porque el mercado y los empresarios y los inversores dudan de que el gobierno pueda sacar las reformas que hacen falta para los próximos años. Ese es el tema. La pregunta es si se cobra una goleada 181-60, creo que fue, ¿y la reforma fiscal entonces? ¿Y la reforma laboral? ¿Y la reforma previsional? ¿Le va a pasar como Macri de vuelta? Esa es la duda. Bueno, alguna vez se pudo sacar una ley de bases, o sea, sí que se puede. Sí que se puede, con buen volumen político. ¿Qué pasó aquel 2024 glorioso, entre comillas, ante este 2025 espantoso? Mirá. Qué lindo cuando ganábamos todas las votaciones, ¿se acuerdan? Oh, qué épocas. Qué épocas aquellas. Sí, 2024 fue un gran año. Sí, la verdad que sí. Se cierra la votación. 147 votos afirmativos, 107 votos negativos y 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Esto fue la ley de bases. ¿Se acuerdan? Acá tengo 2 diputados. La ley de bases salió con casi 150 votos a favor. 147 votos a favor. Era un buen momento. Ayer, con un esfuerzo descomunal, el gobierno sacó 60 votos en el veto a la ley Garraja. Quiere decir que el gobierno perdió 87 diputados que alguna vez supo conquistar. ¿Qué habrá pasado? Y no sé, pero lo tienen que ver. Y lo digo con mucho respeto, por favor. Soberbia, maltrato, falta de negociación política, será encierro, la tontería y la pureza. O sea que yo el tema de la pureza, acá nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero vamos a pintar todo de violeta, vamos a disfrazar a los candidatos de pitufos violeta. La verdad es que nadie quiere un país ni violeta, ni amarillo, ni azul, ni gris, ni marrón, ni nada. La gente quiere vivir bien, vivir mejor y listo. Entonces me parece que el gobierno tiene que volver a las fuentes, lo digo siempre con respeto. ¿Qué es volver a las fuentes? Menos pareja, que voló por el aire, menos Nenevera, menos Lule Menem, menos puteada Luis Juez y más gestión.
Yo me acuerdo que el gobierno era una tromba. Metía ley de base, RIGI, eliminación de la PASO, boleta única de papel, Ministerio de la Mujer cerrado, Tela, Minadi, lo curro del FISU, lo curro de Grabois. ¿Se acuerdan cómo arrancó? Era 1, 2, 3, 4. Un momento donde ese impulso se perdió, se frenó. Lo que tiene que hacer el gobierno es salir de esta pulsión de muerte y recuperar la pulsión de vida. De verdad, salgan de la pulsión autodestructiva porque si no entras en una espiral esta que es peligrosa. La imagen de ayer de Ritondo retando a los Penato era espantosa. A ver si lo podemos ver. ¿Qué muestra esto? Y muestra falta de conducción, falta de liderazgo, falta de orden interno, se te retó a los Penato, te pone... ¿Por qué? Porque hay un montón de diputados que deberían estar apoyando un modelo de país y están o desencantados, o decepcionados, o enojados, o maltratados, qué sé yo, o fastidiados, o tienen algo personal. Mira, de los 40 libertarios originales, 8 se te fueron. O eran traidores, o los eligieron mal. ¿Cómo puede ser? Esta Bonacci, Sago, Lapatito, D'Alessandro, Pagano, que como decía la diputada Giudici, ahí hay algo raro, ¿no? Ahí hay algo, eligieron mal. Clipauca. Y de los 35 del PRO, que la verdad que bancaron, bueno, ya no son todos. Ayer hubo 8 que ayudaron a voltear el veto. Baldassi, Álvaro González ya hace rato, ¿no? Los Penato, Vidal. Bueno, ¿qué pasó? Es una descomposición inadmisible cuando de movida sos un gobierno débil. Entonces, ¿saben por qué el gobierno debe recuperar de manera inmediata la iniciativa y dejar de perder? Porque no hay que acostumbrarse a perder nunca. Nunca hay que acostumbrarse a perder en nada en la vida. Porque una vez que te acostumbras a perder, perdés. Y perder no está bueno. La verdad es esa. Pero no es perder por un tema competitivo. No se puede perder en temas tan importantes. Y no solo por el riesgo país. Fundamentalmente porque del otro lado hay una máquina perfecta del mal. Gente preparada hace rato para hacer daño. Mirá. Creo que para mí criterio del gobierno de Milei está terminado. Para mí criterio está terminado. No tiene forma de solucionar el problema de la República Argentina porque perdió absolutamente la credibilidad. ¿Usted ve que peligra la continuidad de Milei, el completar el mandato de 4 años, si pierde esta elección? Sí, es muy posible. Yo la verdad que es muy difícil, ¿no? Hacer una arte de adivinación, pero no se sabe, pero creo que sí, que la situación está muy, muy compleja para él. Con lo cual tendría que estar presentando la renuncia la semana entrante y ahí yo creo que afloja un poco la Argentina, esta tensión que está habiendo. Bueno, a esta manga de golpistas repugnantes no hay que dejarlos pasar. Acá nunca, nunca. No jodan con la democracia. Pero no por Milei, ni siquiera no es por Milei. Es no jodan con la Argentina. No sean tan hijos de puta. ¿Saben lo que fue el 2001 para el pueblo argentino? Recién Iglesias lo explicaba bien porque él conoce la historia. Fue sangre, fue hambre, fue muerte, fue destrucción, fue saqueos, fue devaluación. Hubo empresas que se llenaron de plata con esa crisis mientras la gente se cagaba muriendo, dolor, devastación, pobreza. ¿Quieren que cuente lo que fue el 2001? ¿Quién se llenó de plata? Cuidado, no es gratis una crisis institucional. Todavía hoy estamos pagando el 2001. Miren lo que vino después del 2001. No es gratis que un presidente no termine su mandato, muchachos. ¿Saben lo que vino después? 5 presidentes en un mes. Mega devaluación, corralón, porque el corralón vino después. Y lo puso Duhalde, piquetes, secuestro. Yo me acuerdo de Bloomberg, me acuerdo del papá de Charri, me acuerdo del papá de Tevez, me acuerdo del papá de Astrada. Estábamos un día en la cancha, se despedía Astrada y tenía al papá secuestrado. Te cagaban matando en la calle. Nos olvidamos que el 2002 no se podía caminar por la calle, pero literalmente. Lo que no entiende Moreno, Mayans, esta banda, Duhalde, Quintela, es que ellos también se van a joder feos si tumban a Milei. A ver si lo entienden. Si el país explota, nos jodemos todos. Breve recordatorio de lo que hicieron, mirá. Esto es terrible. La pobreza que hay. Yo no sé el presidente qué hace
sé por qué no se va, por qué no tiene un poco más de dignidad. Están robando un camión en este momento. El pueblo si no le pone las pilas, pero amasé. Hace 6 meses que busco trabajo. Tengo 3 chicos. No sé qué darle. A la bajeza que llegamos. La bajeza. Hay hambre en este barrio, hay mucha hambre. Intentan ingresar por la fuerza. Están ingresando por la fuerza. Todas estas familias están saqueando esta carnicería. La policía está dispersando a la gente con balas de goma. Los incidentes otra vez ya empezaron a tirar gases lacrimógenos. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¿Esto quieren? Mira, yo no me voy a poner a llorar. ¿Pero esto quieren? Por momentos pareciera que el kirchnerismo se volvió trotskista. Cuanto peor, mejor, ¿viste? Hay como una especie de goce del caos de sí, dame esto, dale, se caen, qué lindo, ya está, ya los tenemos. Hay que ser muy hijo de puta para ser así. Gente que disfruta cada traspié y que el dólar sube, mirá el riesgo país, qué bárbaro, y encuentra en el fracaso ajeno una posibilidad de renacimiento propio. Eso es muy de mediocre. Bueno, a esos golpistas les tengo noticias. La sociedad argentina no es suicida. Está enojada la gente, está recontra enojada con este gobierno, claramente. Votó para castigar al gobierno de la provincia, y sí, y si fue un recontra voto castigo. Le hizo un llamado de atención al gobierno, y sí, léanlo. Pero nadie quiere repetir el abismo, ¿eh? Nadie quiere repetir el abismo. Lo que la sociedad le exige al presidente, que asuma con firmeza su rol presidencial. Menos improvisación, menos Twitter y más orden. Orden. Y sobre todo, sacarse de encima en buena hora, muy bien, a los tóxicos que tanto daño le hicieron. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. Igual algunos monitos sueltos andan, pero en especial algunos que piden golpe de Estado. Pero ya saben quiénes son y cuánto han fracasado. Sí, hubo otros que le gustaba controlar poniendo pistolas en la mesa. Bueno, hablábamos de esto y lo quiero charlar en la mesa, ¿no? Dame para ir con Fernando, con Silvana y con María Castiglione. Hoy también, en el prime time de Telefe, la diputada Moró, Cecilia Moró, mano derecha de Massa, diciendo si el gobierno quiere evitar un estallido, tiene que rever sus políticas. Dale. Un joven que está en una marcha protestando porque va a la universidad y tiene miedo de perder la posibilidad de desarrollarse en su país y que te hable de esos términos, es una gran llamada de alerta o de alarma para el gobierno nacional. Porque ahí es donde yo digo que tiene que bajar un cambio y darse cuenta que la gente está tragando angustia. Y para evitar cualquier situación de conflicto o estallido, es que el presidente tiene que rever algunas políticas. Bueno, tienen que rever para que no haya un estallido. Cecilia Moró, ¿eh? Trataba de ordenar los pensamientos cuando vos mostrabas los de 2001, ¿no? Yo digo, ¿no estamos un poco sobregirados? No estamos... Digamos, yo no voy a ser ingenua y a no reconocer que hubo errores y que hay cosas que corregir inmediatamente en cuanto a la política y a la construcción de consensos que fue muy mala. Pero ¿no estamos un poco sobregirados comparando este momento con el 2001? ¿Qué estallido? ¿De qué estallido me hablan? Coincido, pero es lo que están buscando, A ver, ¿no? se recuperó el espacio público, el orden, la justicia está actuando por primera vez en un caso de sospecha de corrupción en tiempo real. La vicepresidenta está presa y la causa de los cuadernos va a terminar de encarcelar seguramente al establishment completo que ha robado en la Argentina. ¿No hay un cambio? Esta señora que está diciendo, Moró. Cecilia Moró, que responde a Massa, que es otro de los mismos que durante nuestro gobierno en Cambiemos conspiraron con los de adentro y que ahora siguen conspirando con los de adentro. Porque lo que pasó ayer no es casualidad. Acá hay un tufito a que vamos otra vez con la idea de un gobierno moderado, una tercera vía, la unidad nacional. ¿Para qué? Para quebrar antes de tiempo
un gobierno que tiene que terminar en el 2027. Entonces, no nos hagamos cargo. Me parece que darle espacio a estos discursos golpistas, a estas lágrimas que durante 4 años de gobierno de Sergio Massa y Alberto Fernández y Cristina Fernández no lloraban porque el nomenclador de las discapacidades no se aumentaba, no lloraban porque suspendieron la fórmula de movilidad. Entonces, entiendo los problemas, pero tampoco nos dejemos correr con que está todo desastroso previo al 2001. No, me permito recordar que el gobierno anterior subió 3 millones el número de pobres en 4 años de gestión. 3 millones el número de pobres, y este gobierno lo bajó. Si considerás que la inflación de enero y febrero fue heredada, como corresponde, 12 millones. Si decís, bueno, eso es todo de Milei, la bajó, a pesar de eso, 4 millones. Y me permito recordarle a esta señora que... Amoró. Es tu colega. A ver, Massa se fue de ministro de Economía y le dejó a su amiga Chechu Moró la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Es decir, que ayer presidió ella por un momento. Dependiente directa. ¿Por qué pasó eso de Menem, que ella tomó el control? Estaba haciendo el nudo. Está medio raro el Congreso, ¿no? A ver, no tenía ninguna importancia más. Menem, normalmente tenés media hora, había pasado poco tiempo, Menem estaba ahí parado. Antes de tomarlo se sienta a hacer circo y hacer... es reglamentario, pero circo. Pero déjame terminar lo mío, porque si no, yo quería contestar esto. Dale, Lucas. Esta señora y Massa fueron los que hacían las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados, mientras encerraban a toda la Argentina, pero mandaban a trabajar a los camioneros, a las cajeras de supermercados, al personal. Déjame terminar lo que yo quiero decir. Dale. Después yo te contesto. Déjame terminar lo mío. Yo después te contesto. Me permito leerle a esta señora titulares de diario. Ajuste fiscal. Massa, ministro de Economía, ella, presidenta de la Cámara de Diputados, recortó recursos para educación, producción, obras públicas, transporte y salud. El Tesoro recortó las transferencias previstas en 70.000 millones del Ministerio de Educación, 10.000 millones del Ministerio de Salud y 50.000 millones al programa Procrear. Ahí no había marcha. Ahí no había gente que lloraba, ahí no había problemas, ahí no lloraba Kuznetsov, no lloraba... Cada uno llora cuando no nos comamos los que de estos payasos. Salió a llorar, Fernando. Está bien. A ver, yo me acuerdo. Cada uno lloraba Romina Mangel, lloraban todos. Uno no controla el lloraban en diciembre, le tiraron a Macri, porque está bien marcar las diferencias, la agresión y todo. Puede decir que solo lloran cuando gobierna. No solo, quiero decir algo más, porque vos marcás toda una serie de errores del gobierno que yo comparto. El gobierno hizo una política electoral o que sea para el 30%. Muy bien. Y fue agresivo y ofendió a muchísimos aliados. Ahora, déjame decir una cosa. Macri no hizo nada de eso. Y llegó a diciembre, habiendo ganado las legislativas, con la pobreza en el 25%. Y le tiraron 14 toneladas de piedra. Claro, ¿no? pero Macri nunca perdió por 181 votos. Todo lo que quieras. Está bien, pero yo creo que hay un error y hay un error que corregir. Bueno, y lo he dicho públicamente y también privadamente a quien corresponde. Dicho esto, asociar todo esto, todo este plan golpista a los errores del gobierno, no, porque Macri no tenía nada de todo eso y el plan golpista estaba... No te lo digo a vos. No te lo digo a vos. Otra cosa, pues, obviamente que es un orden impresentable, ya sabemos lo que piensan y simulan golpismo y todo lo que ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa? Simulan golpismo, no son golpistas. Sí, pero son golpistas de poca monta. Nadie va, el gobierno no se va a caer por los testimonios de estos. Voltearon dos gobiernos, pero bueno, está bien, son opiniones. Son miradas. Ahora, usted también tiene un problema interno, porque ayer vos te peleaste con los Penato, que votó en contra del propio gobierno, María Eugenia Vidal votó en contra, De Loredo, que era aliado, votó en contra, Luis Juez está votando en contra. ¿Qué pasa ahí? Que los propios de ustedes se están diciendo, che, acá hay cosas que no me gustan. Mirá, yo creo que en parte es lo que se dijo, ha habido una situación de descontento y de maltrato y de descontento. Ahora, yo no puedo justificar con todo respeto, lo de Silvia Los Penato. Eso es lo peor en teoría para vos porque es de tu propio bloque. Por supuesto, y aparte que lo presenta, esa presentación que hace de ponerse en el lugar de víctima. A ver, nosotros el martes tuvimos una reunión de bloque en la cual el bloque del PRO, y vos mirás los votos, 8 se corrieron, pero 28 votaron defendiendo los vetos. Acordaron votar de una manera. Y los otros 8 habían votado, habían defendido los vetos en su momento y ahora se dieron vuelta. Entonces, Silvia tiene todo el derecho a hacer
a votar lo que le parece, hay una cierta independencia del voto, ¿no? Después decidirá ella si quiere estar en el voto. Déjame decirte. Pero hay una cosa que no se puede hacer. Vos no podés primero votar permanente, como hace rato que viene haciendo, porque votar con el kirchnerismo y ofenderte, cuando vos le decís, no a ella, sino a los que votan con el kirchnerismo, le decís, esto es un voto golpista, ella se ofende. Digo, y se peleó, no quiero decir, ahora le voy a dar. Se peleó, la pelea la empieza ella, es ella la que empieza reprochándole a Finocchiaro por lo que dijo Finocchiaro, cuando ella hace un discurso ahí en contra del PRO y de sus candidatos que están junto con la Libertad Avanza. Entonces, cuando ella era la candidata del PRO y era la primera en la lista, todo el PRO y me agradeció ella que yo dije públicamente que había votado por los penatos y que había que votar por el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Me lo agradeció. Ahora, cuando ella primera en la lista, está bien. Cuando ella no es primera en la lista, bombardea a los demás que están en las listas. Yo lo que te quiero preguntar, Giudici, es más allá de los penatos. Ahora hablas de los penatos si querés. ¿Cómo se te pueden dar vuelta? 8 creo que. No, perdóname. Vamos a arrancar con otra vez el diagnóstico, porque vos tomás la foto, la última foto, pero no ves el proceso. Nosotros arrancamos este periodo en el 2024, esos mismos 8 venían del sector de Larreta. Se enojaron mucho cuando yo en un programa, creo que acá, me preguntaron por qué el mauricismo, no sé qué. No, este era el mismo sector que venía. Me acuerdo perfecto. Bueno, con la interna de Horacio, que perdieron la interna, y cuando se integra este nuevo bloque, nosotros fuimos todos muy respetuosos, viniendo con una nueva mayoría en el bloque, sostuvimos igual los acuerdos y la diputada de los penatos fue vicepresidenta tercera de la Cámara. Te quiero recordar esto porque lo que pasó, más allá de una discusión que se ve fea porque Cristian se da vuelta y gesticula, pero en realidad, más allá de una discusión, no tiene que suceder, ya se había dado en el bloque, eso el martes. Y todos juntos, esta mayoría, la misma mayoría que en el 2024 dijimos, vamos a ser coherentes, vamos a votar lo mismo que votamos en las sanciones originales de la ley. Perfecto. ¿Qué se hace cuando en un bloque no hay consenso, pero hay mayoría? Los diputados que están en desacuerdo o se abstienen o se ausentan. Varias veces ella le dijo a Fernando Iglesias, cuando discutíamos, varias veces le ha dicho, bueno, si no estás de acuerdo, no votás como el bloque. Muchas veces ha pasado eso. Esa era la regla en este bloque. O te abstenés o te vas a papar Nunca había pasado que un diputado, que además es autoridad de nuestro bloque y tan representativa, porque el año pasado era ella la cara del mileísmo en el Congreso, dejara tan desdibujado al bloque. Vos decís que no se respetó lo acordado. Perdóname, en un momento donde atrás de ella estaban sentados 2 candidatos, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli, y delante de ella Alejandro Finocchiaro. Su discurso fue decir, hay una vía del medio, la gente no tiene que comer ni pasta ni pollo, hablando del kirchnerismo y de esta alianza del PRO y de la Libertad Avanza, que eso no solo enojó a Ritondo, enojó a todo el bloque. Déjame seguir con Castiglione y volver a lo económico, pero antes poneme por favor, estamos hablando de esto del golpe que quiere instalar el kirchnerismo. Dame los periodistas, ¿no? Hablando de un final anticipado. Hay determinados periodistas también que van en este mismo sentido. Dale. Y explotó, muchachos, porque no se puede gobernar desde un manicomio. No se puede gobernar desde la locura, no se puede gobernar desde el insulto, desde el grito. Es imposible eso, muchachos. El pueblo en un momento se cansa. Está muy raro Caputo. Luis Caputo está muy raro hace mucho tiempo. Hay algo que cuando las cosas van más o menos bien te parecen raras y vos decís, che, esto es síntoma de que termina mal. ¿Cuál sería tu placa roja de hoy, Facu? Fin. Los mejores titulares de la historia de la marca son de una palabra. Es contundente y tiene que ver con una manera de hacer política que no va más. Olvídate del barro político, vamos a lo técnico-económico que es lo tuyo. ¿Hay condiciones para que la situación siga empeorando mañana, pasado, que el dólar siga subiendo, que el riesgo país vaya arriba de 1.500, 1.600? A ver, el dólar no va a subir, por lo menos el oficial, pero además también porque al final cuando sube el dólar financiero termina habiendo venta y compra, digamos, se termina cerrando la brecha. No hay porque hay una regla cambiaria y esa regla cambiaria significa que como se tocó el techo de la banda, por definición, el Banco Central tiene que vender en el techo. Es como si fuera de facto un tipo de cambio fijo o volver al cloro impec de antes, porque se mueve al 1% mensual. Significa que si hay más demanda de dólares que oferta de dólares, ese tipo de cambio, el Banco Central abastece de las reservas y saca pesos de la economía. ¿Eso es infinito? ¿Se puede hacer durante...? Se puede hacer en la medida que tengas reservas y tenés reservas. ¿Tenés reservas? Sí.
Sí, sí. O sea, hasta las elecciones el dólar no va a pasar de 1.500, según lo que... Pero no te gastas todas las reservas para el futuro. A ver, el tema, porque acá hay una discusión original en la cual obviamente hay un diagnóstico en el cual, por ejemplo, si uno escucha a Kicillof, pues es lo mismo que decía el kirchnerismo, la misma tesis de Argentina tiene un problema restrictor externa, no tiene dólares. No, Argentina lo que ha hecho es expulsar a todo aquel que tenía dólares, ahuyentarlo con cepos, trabas, defaults. Si vos tenés confianza, hoy cuando uno mira la macro, vuelvo a decirte, tenemos superávit comercial. Sí. Volviste a tener equilibrio de la cuenta corriente que incluye otros rubros. Tenés un tipo de cambio ajustado por inflación que no es hiper alto, porque en general cuando es muy alto también es de crisis, pero ha recuperado casi 30% del poder del tipo de cambio real, o sea, María. el tipo de cambio nominal ajustado por inflación. ¿Para qué termino? Sí. Tenés equilibrio fiscal, que significa lo que contaba antes, que el gobierno paga todos los gastos con lo que recauda. O sea, incluyo los intereses de la deuda. Significa que lo que necesita es renovar el capital, que parecería, para cualquier país normal, algo facilísimo y deberías tener un riesgo país nulo, porque la mayoría del mundo tiene déficit fiscal. ¿Cuál es la diferencia? Primero, nuestro historial de incumplimiento permanente, donde se festejó el default. Rodríguez Sá festejó el default. Yo no me voy a olvidar más, pues estaba por tener a mi primer hijo. Eso fue increíble. Así que son... aplaudían todos. Estaba esperando... Todo el Congreso de Se aplaudió, saltaban arriba de los bancos. Segundo, se festejaban quitas monumentales de la deuda. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Lo primero que hizo Alberto de vuelta fue también reestructurar la deuda de una manera horrible, porque tiró para adelante el problema, pero después nadie más te quiere prestar. Eso lo podés hacer si vos tenés superávit y no tenés problemas. ¿No temerá el mercado volver a esa escena? Bueno, vuelvo a decirte. ¿Defoltear de vuelta? Claro, pero Argentina, la verdad es que hoy, vuelvo a decirte, el gobierno tiene superávit. Hoy salieron los datos de agosto. Pero si hay un cambio... Pueden ir cobrando... Bueno, pero faltan 2 años. No es lo mismo que Macri en 2019 con las PASO. Tenía unos meses de gobierno. El mercado no se puede comer esto, la psicopateada. Vuelvo a decirte, obviamente, en el límite, si vos crees que va a ir muy mal en las elecciones, que el gobierno no va a poder acordar, bueno, obviamente... Es lo mismo que le pasó al presidente desde que asumió. Depende de los argentinos, depende de los argentinos y lo que votamos, ahí está claro. El riesgo país De hecho, el gobierno cuando asumió, el gran desafío que tenía Milei era justamente cómo construir gobernabilidad por los pocos diputados que tenía. Un apunte chiquito. Ahora, María, una consulta, perdón, que me pareció importante lo que estaba marcando. Si vos usás todos los días 400 millones de dólares, ¿no te gastás el último préstamo del fondo de acá hasta octubre? Acá hay que darle una lectura. Hay que separar, y es lo que mezclamos todos. Queremos un Banco Central independiente, pero mezclamos lo del Banco Central con el Tesoro. El Banco Central es el Banco Central, el Tesoro es el Tesoro. ¿Qué hizo el Tesoro con la plata del fondo? El Tesoro tiene deudas que surgen o heredó de déficit pasados, porque de ahí sale la deuda. Entonces, todo lo que critican la deuda no son coherentes porque la pasaron teniendo déficit. Fue la norma en Argentina. Claro. Entonces, festejaron el desendeudamiento haciendo quitas, y otra desendeudamiento, vos dirás los datos, y aumentó la deuda. ¿Qué pasó? Se saqueó el Banco Central, se le sacaron reservas, se le entregaron papelitos de colores para cancelar deuda o con el Fondo Monetario o con el bonista. ¿Qué hizo este gobierno? Primero, equilibrio fiscal, pero segundo, agarró y dijo, bueno, yo prefiero acordar con el Fondo Monetario que me dio plata porque yo ya no tengo que pagar las cuentas todos los meses. Necesito que me crean, y todavía no me creen, dame esta plata y yo con esto cancelo al Banco Central deuda que yo tenía. El Tesoro está endeudado con el Fondo Monetario y vence dentro de 5 años. Si de acá a 5 años un gobierno que tiene equilibrio fiscal no es capaz de ir al mercado, digamos, ¿entendés? El Banco Central tiene, esos dólares son del Banco Central. ¿Y contra qué hay que mirar? ¿Contra qué pesos tiene que respaldar? Desde que asumió el gobierno tenía un montón de pesos que pagaban intereses, etc. Se fue resolviendo. Quedaban las LEFIs, que fue otro de los temas que generó ruido, porque eran pesos que nadie quería. Si vos no emitís, porque no tenés déficit, y vos mirás cuántos pesos y dólares hay en el balance del Banco Central, no tenés un problema. Y además tenés superávit comercial y tenés equilibrio fiscal, que es lo que no había en 2001. Vos tenías en aquel momento, convertibilidad, que era reservas contra pesos que se podían respaldar, pero tenías déficit, las provincias tenían déficit, y tenías un problema muy grande político, muchísimas cuestiones. Pero digo, entonces no es que no se puede, de hecho hasta el 26 de octubre. Obviamente hay que cambiar ese escenario políticamente en las elecciones, y obviamente el gobierno tiene que mostrar que con sus aliados va a retomar el Pacto de Mayo, que era esa hoja de ruta en la cual 19 gobernadores firmaron. ¿Y ahora dónde están? Entonces hay que retomar eso. Es que el gobierno... Un apunte de Lili y un apunte de Jorge. El gobierno justamente cometió errores en política monetaria y cometió errores en cerrarse y no mantener ese diálogo. Justamente si hoy tuviéramos
parte. Pacto de Mayo. O el Pacto de Mayo, claro. no te digo todos los puntos porque sería imposible, pero más avanzado esa mirada, esa foto, seguramente los Por ahí mercados te no ahorrabas un par de estarían... piñas en el Congreso. Totalmente. Pero igual también... Espera que quiero que Jorge diga algo que estaba... Adelante, Cierro con adelante. vos, Fernando. te prometo. Cortito, enfoquémonos, el riesgo país somos nosotros mismos, somos los argentinos. Me gusta. Los que desordenan este quilombo son los argentinos. Después viene el sistema político, después viene Jorge. el efecto dominó. No, ¿sabes lo que pasa? Tenés razón, Tiene un punto, Fernando, cuando dice que los argentinos cada tanto viramos el país hacia este lado y a los 15 metros soltamos el volante. Argentina es como un borracho, Johnny. Es como un borracho que cada tanto deja de tomar, todo el mundo celebra que deja de tomar y ahora estamos besuqueando la botella. La droga. Y todo el mundo se da cuenta que estamos besuqueando la botella. Ahí ¿La vamos a descorchar o no? Esta es la pregunta. La Esa es cerveza. una excelente, Qué buena esa es una metáfora. excelente metáfora. Por eso está acá con nosotros. Yo lo uso no con el alcohol, sino con la droga. El proceso de salir del populismo es como el proceso de dejar la droga, porque si a vos Cada te llena, tanto una recaída. si a vos te meten cada tanto un plan platita y te llenan los bolsillos y vos después te viene la inflación, estás con el agua acá y otra vez te la bajas, ¿no? Entonces te viene la recaída. O sea, si vos querés salir de la droga te tenés que abarcar el periodo de abstención. Yo creo Y que- la Argentina tiene muy poca. Y déjame decir una cosita más, porque el gobierno tiene muchas responsabilidades. Ahora, yo cuando voto y cuando hago las cosas, yo pienso en el país. Yo debo tener, si vos revisás la campaña presidencial de Bullrich, yo le digo a Milei, mira, bajate de ahí porque no vas a llegar a presidente y si llegas al presidente te lo vas a poner el sombrero en 3 meses. Bueno, me equivoqué. Llegó a presidente y no se la puso el sombrero en 3 meses. Pero le dije eso. Y si agarrás los tweets que puso Milei, yo en el número de los insultados yo estoy número 1. Ahora yo no voy a votar contra mi país. No. Digo, porque después todo el mundo vota Habla así. bien Se de hacen vos, son lo todos de la madurez y hay muchos Bueno, pero son todos ofendiditos, Y hay pero viste, pero y los viste, la responsabilidad, hacen la daño. Hay tabla responsabilidad. rasa para todos. No, está bien, pero mirá, ¿sabes lo que pasa? Hay un problema. Cuando los que denuncian el pacto, lo dicen la peronización del gobierno y el pacto entre Cristina y Milei, y después votan todos los días, 11 veces, con el peronismo y con el kirchnerismo, que se hagan cargo. Y que no se hagan los ofendiditos, porque ofendidito también estoy yo, podía estar yo, y estoy bancando el cambio del país. Ofendidito, Mientras tanto, todos preocupados y con estos estamos preocupados. discursos y La verdad gente que que sí. llora, la única que baila es Cristina en el balcón. Bueno, Y le piensen. puso un tic-tac, lo está dijo presa, no sé en si un la está pasando Twitter. también. Bueno, Ah, mira, sí, no yo aparece, la veo bastante no aparece, contenta. está Domiciliaria. bailando No sé si en el no sale. balcón La veo y contenta, le pone una Está cuenta presa. regresiva al gobierno diciendo que le va a explotar la bomba. No dejemos Bueno. los argentinos que eso suceda. Refundemos ese pacto que creo que está basado en 3 cosas. La baja de la inflación, la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado y la lucha contra la corrupción. Hay que refundar en esos 3 valores ese Giudici, pacto original y esto va a salir bien. Gracias, Iglesia, gracias, Catiloni, Gracias a gracias. vos. Arranca el programa, recién ahora arranca el programa. No, nos quedó todo el programa. Sí, todo. Todo. No, hagamos una cosa. Plaquitas. Tenemos bonus track. Tenemos pase con Diego Seigman. plaquitas. Claro, con- Pará, Bruno consiguió toda la declaración de Serimed. Ahora la cuenta del pase, es espectacular. Sí. ¿Cómo que no? Todo- ¿Cómo que todo no? Bruno, todo Toda Bruno. la ¿Qué declaración otra de cosa van a hablar? Serimedo, más el dólar, más todo. Bueno, quédense, son 3 minutos, dale, rápidamente. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Buenas noches. Bueno, muy bien. Acá observando el comportamiento de la economía con la política con la economía. Hay un momento en donde se retroalimentan conflictivamente, ¿verdad? La frase, ustedes seguramente la relevaron, del ministro de Economía en un streaming, hace un ratito, en el streaming carajo. ¿Quieren repetir? Es la frase del día, a ver. ¿Cómo no? Programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Bien, el mensaje al mercado, Vas a decir, vos tenemos quemás. pólvora, No pasarán. prueben, van a ver la Son- escopeta a mí, con pólvora. Me asusta. Si vos quemás todos los días pero- este nivel, que son 390 millones, te quemás los 14.000 millones del fondo en 37 días. Tiene una cuota de verdad, igual lo que dice Caputo, que es que la guita que se acopió, el gobierno la acopió para una eventual situación de crisis como esta, me parece. En ese caso, digo, me parece que es irreprochable lo que está planteando. Después podemos discutir, como dice Johnny, yo estoy de acuerdo, Johnny, quemaron
casi 420 palos en 2 días, una locura. Pero, pero lo que pasa es que el ministro, en estas circunstancias, no tiene otra alternativa que decir eso. Realmente decir, tengo herramientas, me están viniendo a buscar, voy a defenderme. Pero además, Lili, sería muy loco que diga, no, miren, tengo miedo, no me alcanza. Pero hemos llegado a un punto en donde el propio ministro de Economía tiene que refrendar la solidez del programa. No es lo habitual. Mirá esta otra frase. Si realmente creen que no defolteamos en el 23 cuando asumimos que había 2 escarbadientes. Eso es verdad. ¿Lo vamos a hacer en la situación actual? Bueno, les digo que no. Ahí tiene un punto, ¿eh? Yo le creo. Ahí tiene un punto porque en ese momento, cuando asumen, diciembre de 2023, agarraron con menos 13.000 millones de dólares. Sí. Y acopiaron para esto, Johnny, digo, porque ellos también saben que están jugando una jugada al fleje. El gobierno sabe sabe cómo es la Argentina, el gobierno, y cuál es la reacción del mercado ante determinadas posiciones de la oposición política. Con lo cual creo que están usando. Ahora, compraron la autobomba, compraron los extintores y los están usando porque hay fuego, básicamente. No las usaron para esto. Tenían que juntar reservas para pagar la deuda. No, pero para eso es el discurso está bien. No, eso es cierto. Es cierto, pero después... las podés usar para esto, pero no era lo deseable ni lo esperable. No, yo le digo que digo... 379 millones. Coincido, pero... Lili, ¿es récord de uso de dólares? En esta gestión sí. Y te quedaste corto. Con Macri se usó mucho más. Pero con los 53 de ayer son 430, amigos. Pero mucha plata, mucho. Vamos en ese sentido. ¿Lu? Yo creo que el contraste que despierta más signos de interrogación es el contraste entre lo que está sucediendo con este techo que se tocó y el cálculo que había hecho el gobierno cuando levanta o semilevanta el cepo, que era que todos los fundamentals apuntaban a que el dólar iba a ir irremediablemente al piso de la banda. Es decir, que el programa estaba de alguna manera diseñado y la decisión estaba diseñada para que el dólar fuera al piso de la banda. ¿No te acordás que Milei dijo se va a caer como un piano? Claro, entonces me parece que la gran pregunta es ¿por qué está pasando esto? Si esto desafía esos fundamentals o efectivamente, como dice el ministro Caputo, todo marcha de acuerdo al plan. Bueno, no, lo que él dice es que hay un riesgo de la oposición kirchnerista y lo que está diciendo es un único remedio ahí es el voten en octubre. Si quieren neutralizar, vayan a votar. Miren este fragmento. Más de Caputo. Hoy, agosto, sorprendió el número del superávit comercial. Hoy anunciamos también de vuelta superávit fiscal. Es decir, la situación macroeconómica no se condice para nada con la reacción de los mercados. ¿Por qué se asusta la gente? La gente se asusta por razones obvias, porque ve lo que hay enfrente y ve el nivel de ataque que están haciendo y bueno, lógicamente le da temor que eventualmente esa gente pueda volver. Pero yo lo que digo es, hay una herramienta que tienen a mano muy, digamos, pragmática y muy eficaz, que es el voto. O sea, no faltan 2 años para una votación, falta un mes. O sea, que cualquiera que tiene algún temor, bueno, lo puede efectivizar en octubre. Entonces, la verdad que... como digo, veo mucho, digamos, entiendo las dudas y todo, pero bueno, sepan que de este lado no nos agarra de sorpresa, que venimos trabajando hace meses, que estamos plenamente convencidos que lo vamos a concretar y lo anunciaremos tan pronto tengamos la certeza. Una cosa, ¿de dónde viene el miedo del mercado? No es que llovió miedo. Johnny, viene de septiembre. En septiembre fue 47% lo que sacó el peronismo en el 37% del padrón nacional. Entonces, no es que, bueno, no entiendo de dónde sale el miedo. Andá la matemática, Hay Johnny. algo muy concreto. Matemática. El 1 de septiembre, que es el último ejercicio que tenemos medido, se compraron desde la salida del cepo hasta el 1 de septiembre, gente y empresas compraron 10.134 millones de dólares. Digo, son dólares que salen de una balanza que desequilibra y el gobierno inyecta para volver a llevar la balanza a un estado de, no digo paridad, pues ni loco paridad, pero un poco menos desequilibrada, si querés. Ese es el dinero que se fue porque se permitió en parte la liberación del cepo a los particulares, a las personas físicas. Igual algunos cuestionan que hayan tomado esa decisión. Una cosa, chicos, que quiero sumar. Yo tengo mucha duda con el tema del riesgo Cuca.
Yo entiendo que eso diga el gobierno y entiendo que ganó el kirchnerismo y hay posibilidad de que esté más. Ahora, el dólar ya venía subiendo, en agosto fue el récord de compra y no había habido elecciones y, digamos, hay que ver qué pasa en octubre. Digo, se supone que en octubre el gobierno va a hacer una buena elección y no debería haber riesgo. Y te agrego un elemento, y desde lo político, antes de todas estas últimas votaciones, ya venía deconstruyendo sus alianzas y sus acuerdos. La Libertad Avanza con el PRO. Digamos, recordemos también que cuando gana en mayo la ciudad de Buenos Aires, chicos, cuando gana, digamos, lo malo de lo bueno para la Libertad Avanza, cuando gana en mayo, le gana a Macri, duplica en votos en la ciudad de Buenos Aires, parecía que confirmaba que la estrategia de Karina y de Pilar Ramírez eran geniales, que ellas tenían que nacer y que entonces les validaba que todo debía ser Violeta. Bueno, lo que pasó en la ciudad no era replicable a nivel nacional ni en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí dijeron, podemos prescindir de los acuerdos, a Macri lo vamos a jubilar a todos. Siguió, digamos, desandando los acuerdos políticos y se fue aislando. Y perdió todas las votaciones prácticamente. Por ahí, ¿sabes qué me quedé pensando, Diego? Por ahí fue un indicador, porque en la ciudad de Buenos Aires Adorni sacó el 30%. Ahora vienen de sacar un 33%. Se supone que en octubre los cálculos dan algo parecido. Ojalá que saque mucho más al gobierno, si está mucho más fortalecido. Lo que debe estar pensando por ahí está botando el piso. Y es una pregunta y no hablo más. Recién Caputo dijo... Bueno, tranquilos que hasta octubre hay con qué. Tenemos para hay con qué. Vengan, prueben. Compra campeón. ¿Y después de octubre? Bueno, vos preguntás mucho. Y ahí va a depender de todo. Bueno, en el comentario que hizo recién Diego, cuando leyó otro extracto de la intervención de recién de Caputo en el streaming, decía, bueno, nosotros en el diciembre de 2023 no defolteamos, teníamos 2 palitos y 4 caramelos en la caja. Pero tenía 54% de los votos. Recién fresquito, 56, no sé qué. De un balotaje, qué sé yo. Entonces vos decías, ¿quién se mete con este? Vamos a ayudarlo. Ganó, le ganó el peronismo, ganó una sorpresa. La Argentina eligió a un extraterrestre para que venga a gobernar, dicho por él mismo. ¿Y en el medio? Por eso, desde entonces cambiaron todas las condiciones políticas. No es solamente lo que dice Caputo, eso quiero decir, no es solo la guita que había en el Central Anti y la que hay ahora. Versus legitimidad de ejercicio. Exactamente. Exactamente eso. Y hay un tema, esta declaración del ministro planteando el miedo al riesgo Cuca como un incentivo para votar a favor del gobierno, tiene sus bemoles, porque esa expectativa de ganar, ¿qué pasa si no se cumple? Claro. En 2019, la presidencia de Mauricio Macri contaba también con ganar la elección y no ganó. Entonces me parece que una variable que está fuera del control del equipo del Ministerio de Economía, que sea la variable central del éxito, del control de esta crisis, bueno, también abre una pregunta de si eso se puede sostener. Además es correcto lo que dice Luciana, porque levanta una expectativa en el proceso electoral, que si donde te da 37 en vez de, perdón, te da 32 en vez, o sea, es muy riesgoso y tiene que ver con las expectativas. La economía tiene mucho que ver con la confianza. Yo les pregunto a ustedes que saben todo. El gobierno viene con un patrón negativo de hechos, de sucesos políticos y económicos desafortunados para la línea. Esto lo debería revertir con alguna buena noticia, que empiece a mejorar. Bueno. ¿Cuál podría ser? ¿Qué de todo podría ocurrir? No, pero les pregunto en serio. No, de verdad. ¿Qué noticia económica o política, si sucede, el gobierno dice, bueno, quizás cambie el viento un poquitito? Yo te tiro una. A ver, ¿no? Están avanzadas las negociaciones para tener el préstamo del Tesoro de los Estados Unidos. Esa es buena, esa es una buena noticia para los mercados, sobre todo porque juega alguien muy pesado. Y dólares frescos. ¿Cuán avanzado está? Porque eso vino el secretario del Tesoro, ¿lo recuerdan? Que vino a Casa Rosada, etcétera. Bueno, Scott, ¿te gustaría, creo, por ejemplo, una semana antes de octubre de votar? Puede ser un poco antes. Lili, ¿te puedo aguar la fiesta? Qué mala onda, ¿Por qué nos preguntamos por qué la semana que viene? ¿Por qué la semana que viene, ya que esta semana se votaron muchas cosas sobre tablas? Significa que no pasaron por comisión, que apuraron 2/3 para insertar, 2/3 para votar. Sí, exactamente. ¿Por qué no se hace tablas la semana que viene? En las cámaras invertidas. ¿Se preguntaron por qué? ¿Qué quiere decir? Explícalo de otra manera. Y ahí, Johnny, te voy a devolver la pared del politólogo de conceptos de ciencia política. Horizonte. Pero
Horizonte de temporada. Vayan a tomar un feca. Es un chiste. No traigan 2 cervezas. Es un y después lo agarro yo con River. Mira, es un canchero, dale. No, es un chiste, hablando en serio. Trazás el horizonte de acá hasta el 26 de octubre. Sí. Y si vos querés bombardear al gobierno, vas a llevar al recinto las cosas la primera semana de octubre, que es donde sube el pico de la tensión de la campaña. Ahí hay donde hay mala leche política que puede, por parte de la oposición, aguar algunas fiestas del gobierno de algunos buenos datos. Bien. Yo tengo una buena noticia para el gobierno, que después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, lejos de suceder lo que uno prevería, que es que la imagen negativa del gobierno siguió cayendo, y eso se frenó. Y una de las hipótesis que se plantea es si parte de los votantes que no fueron a votar, parte de la sociedad, reacciona porque el envión que adquirió la política empieza a generar miedo. Es que hay una secuencia, chicos. Ilusión, esperanza, voté a Milei, estoy ilusionado, el ajuste, lo sabía, bueno, me lo banco, la ilusión, la esperanza, bueno, está difícil, pasa todo el 2024, 2025, la ilusión empieza a flaquear. Viene la foto, cae, ahora, no me escuchaste, necesito más, no me alcanza la guita. Pero la pregunta que viene después de esa es, che, ¿y si todo el esfuerzo que hice lo perdemos? ¿Y quedamos de vuelta en cero? Esa curva que describiste perfecto es muy parecida al 2019 y no alcanzó. Yo solo quiero no generar alarmismo ni nada. En 2019 pasó lo mismo. Macri, me mataste, el tarifazo, la que te reparió, no te voto. Lo voto a Alberto. Uy, me asusté. No sé si quiero... Pero ganó Alberto igual. Pero era un balotaje, Johnny, era un balotaje. Acá está dividido en 2019... No, llegó. No, tenés razón. Primera vuelta. Tenés razón. Primera vuelta. Tenés razón. Es cierto lo que dice Claudio y lo que dicen los chicos de que por ahí hay un miedo a perder, que el esfuerzo no valga la pena. También faltan 40 días, ¿no? Vos en 40 días no podés reconvencer a la gente de algo y eso lo sabe el gobierno. Sí, pues, estoy pensando en lo que decía Diego. Suponete que te doy la varita mágica de hacer el mejor anuncio del mundo. Vos en 40... Plata para todo, vamos, planes de... Eso no va a ser. No va a pasar, no lo van a hacer, no lo van a hacer. No se hace. Ahora, suponete que hicieran eso. Un plan de créditos de casas, de autos. Cambia la ecuación, la gente va a decir, che, ahora que me dieron un plan voy a votar. No es tan fácil. Y ahí está la cárcel. Reducción de daños, ¿qué quiere decir? Que sacaste 13 abajo... Bueno, tenés que por lo menos recortar más, la mitad o más. Achicar la porque también esto es una intermedia, no cambiamos presidente en octubre, muchachos. Hay algunos que creen que sí. Porque si no nos comemos la del peronismo, que chau, despidan a Milei. Eso es el cierto hay una psicopateada, Diego. Ya está. Total. Es una intermedia, te puede ir mal. Escúchame. El kirchnerismo en el poder, ¿cuántas intermedias perdió? Pero Diego, para que tenés un tema. Pero depende de la reacción del gobierno. Y además, ¿qué es que te vaya mal y qué es ganar, no? Porque como está tan fracturado el escenario, a lo mejor no necesitas tanto para que el gobierno se luzca. Bien. Hoy en la reunión, y me despido con esto rápido, hoy se decidió que Milei sea la cara de la campaña, que no se reúna con gobernadores, que recorra las provincias, que él ponga la trucha para que sea un plebiscito de la gente. Pilar Ramírez, por ahí en función de lo que vos decís, y además de Pilar Ramírez, que es un incorporado. A mí me desmienten varias cosas, tío, pero bueno. Bueno, no puedo cerrar el pase porque quieren... Gonzalo. Ahora se van a quedar acá hasta las 11 de la noche, Lucas. ¿Querés? ¿Oíste la información que hay en este pase, Diego? Mucha data. Seguimos mañana. Un beso a Pilar Ramírez. Nos vemos.